Seichi era un estudiante de secundaria perdedor y estreñido que olía a una convención de anime todo el día, lo que provocaba que lo acosaran. Incluso después de ser transportado a otro mundo, seguía siendo un perdedor patético hasta que robó una fruta que le dio una habilidad de nivelación de trampa, haciéndolo tan poderoso que su carisma atrajo a todo tipo de criaturas. Un día en la escuela, Seichi estaba siendo acosado por sus compañeros de clase una vez más cuando escucharon una voz que decía ser Dios. Dios les dijo que formaran grupos y se aseguraran de mantenerse juntos porque los iba a transportar a un mundo isekai como héroes. Les da a cada estudiante una habilidad diferente y la capacidad de leer otros estatus. Cuando el estatus de Seichi fue revisado por un compañero de clase, tenía las estadísticas más bajas y su raza fue incluso calificada como apenas humana. Esto los hizo burlarse de él y revelar que nunca permitirían que un pedazo inútil de basura estuviera entre ellos. Grupo. Todos, excepto Seichi, fueron transportados, ya que sus compañeros de clase no querían estar en pareja con el gordito, así que lo dejaron atrás. Sin embargo, Dios notó que todavía estaba allí, y cuando se dio cuenta de que era el perdedor no deseado, le dio a Seichi una habilidad extra especial y lo transportó también. Solo y hambriento después de pasar 5 días en un bosque, Seichi todavía estaba sosteniendo un gran engaño, y se estaba engañando a sí mismo pensando que era el protagonista que de alguna manera subirá de nivel sin hacer nada. Tenía tanta hambre que intentó comer un gusano que vio arrastrándose por el suelo, pero antes de que pudiera recogerlo, algo saltó de los arbustos y lo pisó. Mientras yacía en el suelo, vio una fruta y la recogió de inmediato. La examinó y descubrió que se llamaba fruta de la evolución. Pero no tenía información adicional. Seichi rápidamente comió la fruta con un sabor horrible, pensando que se transformaría en un maestro del coqueteo. Sin embargo, luego escuchó una voz que le pedía que activara la fruta. Sobresaltado, se preguntó qué era esa voz y qué significaba, pero cuando no pasó nada, se levantó y fue en busca de más comida. Se encontró con un grupo de monos y cuando revisó sus estadísticas, descubrió que eran monos de nivel 120 con un coeficiente intelectual más alto que el suyo. ¡Daño emocional! Esto lo hizo sentir insultado de que los monos estuvieran por encima de él. Mientras los observaba y se preguntaba qué estaban haciendo, los monos pronto se fueron. Y él inmediatamente fue a recoger las frutas que dejaron atrás, las puso en su caja de objetos y notó las botellas que había allí. Usando su habilidad de evaluación, descubrió que eran pociones de recuperación de alta calidad, así que no perdió tiempo en robarlas también. En un pueblo en alguna parte, los otros estudiantes que habían sido transportados estaban hablando. Un grupo se acercó a Kanazuki. El senior de la escuela de Seichi preguntó dónde estaba Seichi, pero ella les dijo que había sido trasladado a otro lugar, y se preguntaron si estaba bien. Mientras tanto, Seichi estaba a punto de comer una seta que había encontrado, pero no tenía información sobre ella. Sin embargo, el idiota aún así la comió, e inmediatamente cayó al suelo de dolor, y aunque estaba a punto de morir, Seichi decidió morir comiendo. Comió la fruta de la evolución que le quedaba, e inmediatamente se sintió mejor. También había adquirido resistencia al veneno y su rango aumentó, pero antes de que pudiera celebrar su aumento de rango, fue atacado por un mono astuto. Logró herirlo, e inmediatamente bebió una de las pociones de recuperación que robó. Seichi se levantó e intentó desafiar al mono, pero como solo era tan fuerte como un NPC, fue golpeado nuevamente. Antes de que el mono pudiera comerlo, olió su colonia que olía a basura natural y murió. Los restos del mono se convirtieron en objetos y adquirió nuevas habilidades de ellos. Uno de los objetos era un libro sobre monos inteligentes y Seichi se sorprendió de poder leer el libro ya que estaba escrito en un idioma que nunca había visto antes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la habilidad especial que le habían dado era la razón por la que podía leer el libro. En ese momento la voz le informó que la evolución había comenzado. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero estaba en un dolor extremo. Cuando el dolor disminuyó, se levantó y se dio cuenta de que no solo estaba más delgado, pero sus estadísticas habían aumentado increíblemente. Sin embargo, pronto aprendió que no había completado su evolución, y todavía pasaría por el dolor al menos 9 veces más. Sin embargo, estaba molesto porque seguía en el nivel 1 aunque había derrotado a un mono astuto de nivel 120. Seichi había pasado 5 meses en el bosque y desde entonces había podido utilizar el conocimiento que había obtenido del mono astuto para sobrevivir. Derrotó a un Lobocro de nivel 311 y adquirió nuevas habilidades, así como un legendario espíritu del agua. Daga cogió el libro que contenía el conocimiento de Acrowolf y vio un lugar que estaba oculto en el mapa, lo que le hizo recordar que era igual en el libro del mono astuto y decidió revisarlo más tarde. Inmediatamente pasó por otra evolución. Y cuando terminó, se preguntó qué sucedería cuando pasara por la evolución final. Mientras yacía preguntándose sobre la evolución final, se dio cuenta de que estaba rodeado de monos inteligentes. Antes de que pudiera reaccionar, un gran gorila feo y rojo con una flor rosa en la cabeza cayó del cielo y exigió que Seichi lo enfrentara. Aunque se había vuelto más fuerte, seguía siendo un gran cobarde y, con miedo, preguntó si podía rechazar. Pero el gorila se negó, le aseguró que los monos no intervendrían en la pelea y Seichi temía por su vida porque estaba en el nivel 700. Cuando el gorila lanzó un puñetazo, Seichi lo esquivó y se sorprendió de lo fuerte que era, mientras también notaba que el gorila le lanzaba miradas muy enamoradas.
Decía cuánto amaba a los fuertes, hombres, y fue entonces cuando Seichi se dio cuenta de que en realidad era una ella, y se sintió disgustado por el hecho de que su encanto solo podía atraer gorilas. Usó un ataque de barra que el gorila esquivó fácilmente y le lanzó un puñetazo que no pudo esquivar, y fue enviado volando a través de la bosque. La gorila estaba tan impresionada por el hecho de que su puño relámpago no lo mató y dijo que lo quería ya que Seichi era exactamente su tipo. Sin embargo, él dejó claro que no estaba interesado en una gorila, pero ella aún se presentó como seria. Mientras intentaba actuar toda linda y tímida, él preguntó por qué un gorila feo tenía el nombre de una chica bonita y todo lo que Seria escuchó era que ella era bonita. Aún disgustado, usó la habilidad garra adamantina que había obtenido del lobo acro para atacar. Ella pero fácilmente saltó fuera del camino y voló hacia arriba. Usó empuje de aire y bajó sobre él como un misil nuclear. Seichi lo esquivó y esperaba que el gorila se hubiera eliminado a sí mismo al hacer eso, pero ella se levantó y expresó su alegría de que él pudiera esquivar su ataque. Seichi luego usó el daga del espíritu del agua para amplificar su magia acuática, levantando la mano por encima de su cabeza. Usó una habilidad llamada Desastre Caído que desataría mucha agua sobre su oponente. Sin embargo, como era tan tonto como una perilla de puerta, no dirigió el agua hacia Seria, y en cambio fue golpeado por su propio ataque. Empapado, trató de cubrir su propia estupidez, actuando con frialdad y diciéndole a Seria que era buena. Sin embargo, ella le dijo inmediatamente que no tenía nada que ver con lo que había sucedido. Ocurrió y estaba avergonzado de que un gorila lo hubiera señalado por su tontería. Ella no le dio tiempo para recuperarse mientras usaba puño de relámpago para darle una paliza. La miserable vida de Seiji pasó ante sus ojos y, como último recurso, desató su olor corporal, que ahora se había convertido en una habilidad llamada intérprete de olores. En lugar de matarla como había hecho con el mono inteligente, Seria declaró su amor por él y le pidió que se casara con ella. En la casa de Seria, Seiji exigió que lo dejara ir, pero Seria le dijo que él era su esposo y tenía que quedarse con ella. Seiji señaló que ella era una maldita gorila y él era un humano, así que no había manera de que pudieran casarse. En lugar de responder, ella le dijo que comiera, y cuando él probó un bocado, se sorprendió de lo delicioso que estaba. Seria reveló que había hecho ropa nueva para él, y Seiji estaba a punto de perder la cabeza porque no podía entender por qué una gorila daba material de esposa. Luego ella preguntó si eso la convertía en una buena novia, y él dijo que sí, si se casaba con un gorila, pero ella insistió en que se casaron. Él le preguntó cómo podía hablar y ella le dijo que había encontrado algunos libros en una cueva y los había leído. Ella le mostró los libros y mientras los leía, él adquirió instantáneamente las habilidades. Mientras veía a Seria atrapar peces, Seiji planeó su escape, pero antes de que pudiera llegar lejos, se encontró cara a cara con una araña gigante y gritó como un niño pequeño. Seria inmediatamente vino a su rescate y lo golpeó, enviándolo volando por el cielo. Ella le preguntó a un Seiji conmocionado si estaba bien, y él le dijo que sí, pero le sorprendió lo preocupada que estaba por él, lo que le hizo darse cuenta de que había sido un imbécil superficial por juzgarla basándose en su apariencia. Mientras comían, Seria le dijo a Seiji que ella y los monos listos irían a recoger la fruta de la evolución. Ella preguntó si él sabía lo que era, y él inmediatamente dijo que no, aunque había robado los que ella había recogido previamente de los monos inteligentes. Ella le dijo que comer 10 de la fruta permitiría que uno se volviera poderoso. Sin embargo, comer 11 te mataría. También mencionó que ella misma ya había comido 10, pero alguien había robado los que había reunido para darle a su futuro esposo. Seiji se asustó cuando ella dijo que mataría al ladrón que los robó, así que inmediatamente rogó por su vida, admitiendo que él era el que los había robado. Ella lo perdonó, pero dijo que como se los había comido, estaban casarse. La expresión en su cara hizo que Seria preguntara si la odiaba y él dijo que no, lo que inmediatamente la hizo vestirse de novia y le rogó que se casara. Seria pronto se fue de casa y Seiji lo usó como una oportunidad para escapar. Mientras tanto, en otro lugar, los compañeros de clase de Seiji están entrenando. Kanazuki y sus amigos recordaron que el rey les había encomendado derrotar al señor demonio el día en que llegaron. De regreso en el bosque, Seiji estaba huyendo de Seria, que descubrió que él estaba desaparecido. Se encontró con una cueva que tenía un aura intimidante, pero corrió adentro cuando escuchó la voz de Seria cerca. Dentro de la cueva, abrió una puerta y entró en una habitación donde vio un esqueleto con ojos rojos brillantes sentado en un trono. El esqueleto estaba impresionado de que había logrado llegar a su habitación y creía que tenía que ser fuerte para haberlo logrado. Seiji, por otro lado, lo veía como peligroso y decidió revisar sus estadísticas, las cuales revelaron que él era el señor oscuro Xenos y estaba en nivel 1. Se sintió aliviado porque podía enfrentarlo fácilmente, pero Xenos le dijo que mirara de nuevo, lo cual hizo. Resultó que lo había engañado y en realidad estaba en el nivel 1500. Le dijo a Seiji que pensaba que la primera persona en entrar a su habitación sería una persona fuerte, pero en su lugar un perdedor con energía de personaje no jugable había entrado. Luego intentó apuñalar a Seiji, pero Seria se interpuso y fue apuñalada en su lugar.
Seiji llamó su nombre, lo que la hizo feliz porque había llamado su nombre por primera vez desde que se conocieron. Intentó darle pociones de recuperación, pero ella dijo que no tenía sentido ya que ya estaba muerta. Ella explicó que todavía podía hablar con él gracias a su habilidad llamada Kaiser Majesty, que la mantuvo en pie por un tiempo. Seiji lloró desconsoladamente pidiendo disculpas por cómo la había tratado, pero ella le dijo que no se preocupara y le pidió que sonriera como su última petición. Mientras tanto, Xenos, que se quedó mirando su emotiva despedida, encontró toda la escena ridícula. Seiji le dijo que cerrara su boca infestada de telarañas porque no los entendía, siendo esta la primera vez en su patética vida que se enfrentó valientemente a alguien. Atacó a Xenos, quien bloqueó fácilmente sus ataques, y mientras ellos pelearon, Seiji le dijo que maravillosa había sido Seria. Xenos se sorprendió por su arrebato y preguntó si realmente tenía sentimientos por un maldito gorila, y Seiji declaró que amaba a Seria. Seiji luego usó Ocean Impact, y esta vez usando su cerebro dirigió su flujo hacia Xenos, quien usó una habilidad llamada Magic Hole para atrapar el agua. Le dijo a Seiji que se rindiera diciendo que un debilucho como él nunca podría derrotarlo. Sin embargo, él se negó afirmando que no había aceptado los sentimientos de Seria por él, así que impulsado por el gran poder del amor y usando su habilidad de movimiento instantáneo, atacó a un sorprendido Xenos y lo apuñaló. Xenos aceptó su derrota y agradeció a Seiji por mostrarle el verdadero amor, pero antes de desaparecer, Seiji vio aparecer a una joven que lo abrazó. Mientras se abrazaban, él le dijo que iba a protegerla esta vez. Seiji los vio desaparecer, pero pronto recordó a Seria y corrió hacia ella. Ella también había comenzado a desaparecer, pero él la besó justo antes de que desapareciera. Una luz brillante brilló y donde antes había estado Seria, yacía una hermosa chica con cabello rojo y una flor rosa en su cabello. Seiji estaba tan sorprendido cuando se levantó y corrió a abrazarlo que tuvo una hemorragia nasal seria. Estaba tan impactado cuando se dio cuenta de que era Seria. Seiji leyó la historia de Xenos y descubrió que había sido un Nobel hace 1500 años, pero fue traicionado por su esposa y el emperador. La única persona que lo apoyó fue su empleada doméstica, María, que lo amaba, pero murió después de sacrificarse para salvarlo. Tras su muerte, se convirtió en un monstruo vengativo y pasó sus días solo en una cueva. Conmovido por su historia, Seiji le dijo a Seria que estaba contento de haber podido reunir a los dos nuevamente. Poco después, la última evolución de Seiji comenzó y cuando terminó, se volvió aún más guapo, pero todavía feo en comparación con Gojo Satoru. Le dijo a Seria que quería salir del bosque y ella dijo que iría a cualquier lugar con él. Justo entonces apareció una ovejita y se presentó como la señorita oveja, la administradora del calabozo. Afirmó que había venido porque fueron los primeros en despejar el calabozo, y Saichi señaló que llegaba un poco tarde, así que admitió que se había demorado porque estaba disfrutando del sufrimiento de Saichi mientras pasaba por su final, evolución. Luego procedió a darle a Saichi las recompensas por limpiar la mazmorra, que eran un conjunto de cultivo de fruto de la evolución y un conjunto de viaje de 10 días. También le dio a Seria un vestido y a Saichi un casco antes de transportarlos fuera del bosque, lo que les permitió comenzar su viaje. Saichi y Seria deciden dirigirse al pueblo más cercano y registrarse en el gremio de aventureros para obtener sus identificaciones, pero en el camino se encuentran con un slime de nivel 88. Sin embargo, Saichi lo derrotó fácilmente y se dio cuenta de que se había vuelto demasiado poderoso. Entre los artículos que cayeron había un par de botas, a lo que él les dio algunas cartas de habilidad que le permitieron subir de nivel. Saichi no estaba contento con subir de nivel porque sentía que se estaba convirtiendo en un monstruo y no le gustaba. Cuando se quitó el casco, se convirtió en una túnica y Seria le entregó la nota que se cayó de ella. Era una carta de Bashib, y en ella explicaba que el casco cambió porque Saichi había subido de nivel, y la túnica ocultará su verdadera fuerza de los demás. En la puerta de la ciudad, Saichi mintió diciendo que él y Seria habían perdido sus documentos de identidad, así que el guardia les pidió que tocaran la gema de la verdad para determinar su estado criminal antes de dejarles entrar. Una vez, cuando ellos lo hicieron, él les permitió pasar y les advirtió que tuvieran cuidado con el gremio cuando le contaron su plan de registrarse allí. Luego se presentó como Claude y les pidió que acudieran a él si necesitaban ayuda. Y en el gremio, Saichi pensó que Claude probablemente estaba exagerando cuando abrió la puerta y vio a una mujer rubia haciendo un 50 sombras de Grey justo delante de todos. Inmediatamente cerró la puerta ya que no podía creer lo que acababa de ver. La abrió de nuevo y esta vez ella estaba vertiendo cera de vela sobre un hombre. Mirando alrededor, vio a más personas extrañas y rápidamente se dio cuenta de que era una feria de hentai y le dijo a Seria que deberían irse. Sin embargo, antes de que pudieran irse, fueron detenidos por el maestro del gremio, que solo llevaba puesto un bañador tipo espido. Se presentó como Gustav Klut y Saichi pensó que era un cabeza hueca que solo estaba interesado en sus músculos. Flexionó sus músculos en sus caras y estratégicamente los empujó al edificio. Adentro, llamó la atención de la mujer rubia, quien inmediatamente cambió su atuendo y se presentó como Eris McCann, la recepcionista. Ella le dijo que su gremio recolectaba información de todo el mundo y que si se unía a ellos, tendría acceso a ella. Saichi recordó a sus amigos, y Seria le dijo que sería una buena idea unirse al gremio. Cuando terminaron su registro, 3 vikingos buscados con mohawks entraron y le pidieron a Saichi que los acompañara.
Lo llevaron a la parte trasera del edificio y cuando le quitaron la túnica se sorprendieron porque era muy guapo. Saichi se sorprendió cuando vio que su líder se había desnudado y se sorprendió aún más cuando le dijeron que era su fiesta de bienvenida para él. El hombre no quería tener nada que ver con personas sospechosas, así que decidió huir para proteger su trasero virgen, pero lo persiguieron. Intentaron convencerlo de que disfrutaría la experiencia, pero no escuchó y corrió más rápido. Impresionados por su velocidad, dijeron que era el hombre que estaban buscando, pero no pudieron seguirle el ritmo, así que finalmente dejaron de perseguirlo. Saichi logró regresar al gremio y Gaston dijo que estaba sorprendido de que hubiera logrado regresar. Eris le dijo que él era la primera persona en regresar con vida. Eris le dijo a la pareja que necesitaban pasar algunas pruebas antes de unirse oficialmente al gremio. Gaston le explicó que necesitaban a alguien que fuera al menos un aventurero de rango B para supervisarlos durante las pruebas, y los presentó a Artoria. Un aventurero de rango A malo. Saichi solo estaba enfocado en sus enormes planes y no escuchó una palabra de lo que dijo, así que Seria tuvo que llamarlo al orden. A Artoria no le agradó la idea y cuando se quejó, Gusle le dijo que desde que sobrevivió a los Mohawks podría sobrevivir a ella. Finalmente aceptó y se disculpó por su comportamiento grosero. Mientras se dirigían a su primera prueba, Artoria les dijo que comenzarían con trabajos menores. La primera fue ayudar en un orfanato y Seria se ofreció como voluntaria para hacerlo. Mientras iban camino al segundo trabajo, Artoria ayudó a un niño que se había lesionado jugando. Mientras ella tendía su pierna herida, la cuerda que sostenía algunas tablas de madera se soltó, pero antes de que Saichi pudiera alcanzarlas, cayeron encima de ellos. Cuando se acercó, vio que Artoria había logrado detenerlas usando una habilidad de defensa, y se preguntó si había sabido que iban a caer. La segunda misión era demoler un edificio, y mientras Artoria estaba tratando de explicar cómo harían el trabajo, Saichi entró en el edificio, y olvidando que estaba extremadamente poderoso, empujó un solo ladrillo, haciendo que toda la casa se le cayera encima. Artoria gritó sorprendida, pensando que estaba herido, y corrió a buscarlo. Mientras lo buscaba, se culpaba a sí misma por lo que ocurrió porque todos a su alrededor siempre terminaban heridos, y por eso la llamaban Artoria la Calamidad. Mientras lloraba, Saichi salió de entre los escombros, y tan pronto como lo vio, lo llamó idiota sin cerebro, mientras lo regañaba por actuar descuidadamente. Ella le dijo que, como aventurero, necesitaba ser capaz de sentir el peligro y tener cuidado, diciendo que su estupidez le costaría la vida a su equipo. Saichi luego se disculpó y fueron a la siguiente misión. Mientras los compañeros de clase de Saichi entrenaban, su instructora, Sakia, los observaba desde un balcón con otro caballero. Le dijo al caballero que estaba en contra de enviarlos a luchar contra el señor de los demonios porque la guerra no tenía nada que ver con ellos. También admitió que estaba completamente en contra de la guerra con los demonios y dijo que haría todo lo posible para protegerlos. De vuelta en el pueblo, Artoria le informó a Saichi que la tarea final era pasear a un perro. Saichi pensó que sería pan comido hasta que vio que el perro era en realidad un lobo. El lobo lo persiguió alrededor del jardín mientras su dueño y Artoria observaban. El dueño señaló que Artoria parecía más feliz y sugirió que era por Saichi, pero ella lo negó inmediatamente, aunque su cara estaba roja como un tomate. Con la misión completada, regresaron al gremio y Gaston sacó su recompensa de sus espidos como si fuera lo más natural del mundo. Eris preguntó si tenían un lugar donde quedarse, y cuando dijeron que no, Artoria les dijo que podían quedarse en la posada donde ella se hospedaba. Eris y Gustl se sorprendieron porque no era propio de ella hacer algo así. Artoria se sonrojó y antes de que pudiera retirar la oferta, Saichi y Seria aceptaron. Pronto Saichi, Seria y Artoria fueron a un campo para hacer otra prueba. Artoria explicó que todo lo que tenían que hacer era reunir 10 hierbas medicinales y terminarían. Saichi inmediatamente se fue corriendo sin escuchar todo lo que ella tenía que decir, y Artoria simplemente sonrió mientras veía a Seria ir tras él. Seria le entregó las hierbas que había recogido a Artoria, quien la elogió, pero cuando fue el turno de Seiichi, le entregó hongos de mana. Artoria preguntó dónde estaban las hierbas, y él dijo que no había visto ninguna, causándole a ella expresar cuán sorprendida estaba de que alguien pudiera ser tan tonto y despistado que no notara las hierbas creciendo junto a sus pies. Él las recogió y se las dio, pero ella dijo que no eran suficientes, y una vez más él corrió hacia el bosque en busca de lo que estaba justo frente a él. Mientras se preguntaba por qué solo podía encontrar hierbas raras, escuchó a algunas personas hablando, pero como no sabía cómo ocuparse de sus propios asuntos, fue a ver quiénes eran. No pudo escuchar de qué estaban hablando, así que decidió ir a preguntarles si sabían dónde podía encontrar las hierbas que estaba buscando. Resultó que eran demonios bajo el mando de Lia, la capitana de la tercera división del ejército del señor demonio. Seiichi solo pensó que eran raros y trató de irse, pero lo detuvieron porque no querían que arruinara su plan, ya que los había visto, y asumieron que también había oído su plan. Convocaron a un troll muy feo que usó su garrote gigante para golpear a Seiichi, pero él lo detuvo usando su habilidad de absorción que transfería la fuerza de su oponente a él. Aterrorizados, los cobardes demonios huyeron, así que Seiichi no tuvo más remedio que regresar con Artoria y Seria con las hierbas raras que encontró. Al final, Artoria terminó dándole las hierbas que tenía, ya que parecía tan indefenso.
De vuelta en el reino demonio, Lia interrogó al escuadrón de demonios que había huido de Seiichi. Admitieron que habían ido al reino humano para establecer trampas de teletransportación para reducir el ejército humano antes de que tuvieran la oportunidad de luchar. Ella preguntó a dónde los enviarían las trampas y le dijeron que los llevarían a la mazmorra del dios dragón negro. Lia dijo que se sentía mal por los humanos que caerían en la trampa, pero les dijo que necesitaban ser castigados por su desobediencia. Se escaparon cuando ella mencionó que serían azotados 500 veces cada uno. Mientras tanto, en el reino humano, mientras esperaban a Artoria para comenzar su prueba final, Seiichi y Seria conocieron a Claude, el caballero que habían conocido en la puerta de la ciudad cuando llegaron por primera vez. Les pidió que siguieran siendo amables con Artoria, incluso después de terminar sus pruebas. Y justo entonces, Artoria se unió a ellos preguntando si se conocían. Claude solo le dijo que había conocido a buenas personas. Luego preguntó si era su prueba final y les deseó suerte antes de que se fueran. La prueba final consistía en derrotar a 10 limos, así que Artoria le preguntó a Seria qué armas usaría, pero ella dijo que sus puños eran suficientes. Artoria no estaba convencida, pero dijo que observaría y vería qué sucedía. La prueba comenzó y justo cuando Seiichi estaba a punto de cortar un limo, desapareció. Artoria revisó el área y se dio cuenta de que había hechizos de teletransportación establecidos por todo el lugar. Les dijo que la prueba estaba en espera, y mientras les indicaba que regresaran al pueblo, accidentalmente pisó una de las trampas. Seiichi y Seria rápidamente se aferraron a ella y los tres fueron teletransportados a la mazmorra. El dragón sintió su presencia inmediatamente al ser transportados a la mazmorra y se enfureció de inmediato. Dado que no tenían idea de dónde estaban ni cómo regresar, Artoria sugirió que encontraran una salida. Luego preguntó por qué la siguieron mientras los regañaba por no usar sus cerebros. Seiichi le dijo que su cuerpo había reaccionado antes de que pudiera pensar, y Seria dijo que solo quería ayudarla. Conmovida por su determinación, Artoria los perdonó y le entregó la piedra guía a Seiichi. Dijo que llevaría a quien la tuviera a cualquier miembro perdido de su grupo y si la persona estaba en peligro, brillaría en rojo, tan pronto como les dijo que se mantuvieran juntos y no se separaran. Separados, Artoria accidentalmente pisó una trampa y la activó. Una pared de piedra se levantó y la separó de ellos, y cuando intentó llamarlos, era inútil ya que no podían escucharla, así que intentó encontrar otra forma de reunirse con ellos. Al otro lado de la pared, Seiichi estaba asustado porque se separaron e intentó usar sus puños para derribar la pared pensando que era el Saitama. Seria le mostró la piedra guía, dijo que podrían usarla para rastrear a Artoria, pero desafortunadamente ninguno de ellos sabía cómo usarlo. Seiichi le pidió que mostrara el camino y sorprendentemente se movió y voló hacia la pared de piedra que los había separado en primer lugar. Seria entonces sugirió que tomaran el camino detrás de ellos y encontraran otro camino hacia ella. Artoria estaba luchando contra una momia que la lanzó contra la pared con tanta fuerza que le hizo toser sangre, pero logró levantarse y la cortó en dos. Con la momia derrotada, parecía que había pasado por mucho y se sentó exhausta en el suelo mientras esperaba que Seiichi y Seria estuvieran bien. Mientras tanto, Seiichi y Seria seguían caminando hacia callejones sin salida, y justo antes de que pudiera perder la compostura y explotar, apagado, Seria lo llamó a una habitación donde había encontrado un gran cofre del tesoro. Seiichi hizo lo más inteligente que había hecho desde que entró en la mazmorra y se alejó, y cuando Seria preguntó por qué, dijo que parecía sospechoso. Mientras hablaron, el cofre exigió que lo abrieran, y cuando no hicieron nada, le salieron extremidades e intentó atacarlos, lo que hizo que Seiichi usara su habilidad de atadura de agua y lo derribara. El cofre desapareció y Seiichi subió de nivel otra vez. Justo entonces apareció una caja de ítems frente a ellos, y dentro encontraron el libro sobre el cofre del tesoro. Del libro aprendieron que la invención de la caja de ítems había reducido la importancia del cofre del tesoro. El deseo de interactuar con los humanos de nuevo llevó al cofre del tesoro a desarrollar extremidades, poder hablar y usar magia. Esto solo hizo que los humanos lo vieran como un monstruo y lo ahuyentaran. Tan desesperado y solo, el cofre del tesoro solo podía vagar por lugares que tenía buenos recuerdos. También encontraron un elemento raro conocido como el anillo de la desgracia, y después de evaluarlo, Seiichi aprendió que multiplicaba la suerte de una persona por -2. Seria entonces llamó su atención, pero cuando él la miró, ella tenía su mano dentro de su vestido y estaba buscando alrededor de sus parcelas. Cuando sacó la piedra guía que brillaba en rojo. Mientras tanto, una agotada Artoria usaba su hacha como bastón mientras caminaba sin saberlo hacia la habitación que albergaba al dragón. Ella empujó la puerta y entró, y justo cuando la puerta se cerró detrás de ella, sintió una presencia antes de ver un gran dragón, que le preguntó si había venido para hacer comida. El dragón luego se enroscó en sí mismo y usó algún tipo de magia de viento para empujarla hacia atrás. No era de las que retroceden ante el peligro, y cuando finalmente pudo moverse de nuevo, atacó al dragón. En el reino de los demonios, Lia acababa de terminar de castigar a sus soldados y les dijo que dejaran de ser unos llorones porque no les había hecho nada grave. Ella afirmó que el dios dragón negro era mucho peor y que era conocido como el más fuerte del ejército del señor de los demonios y que encontrarse con él significaba que tenías la peor de las suertes. Suerte. Seiichi y Zariel observaron la piedra brillante y Seiichi recordó la advertencia de Artoria sobre el cambio de color de la piedra.
Comenzaron a entrar en pánico porque sabían que Artoria estaba en peligro, y la piedra salió volando de la mano de Zariel y golpeó la pared. Desesperado, Seiichi golpeó la pared, y esta vez pudo romperla incluso si le dolieron las manos. En la habitación del dragón negro, Artoria estaba recibiendo una paliza. Ella, pero no estaba lista para rendirse porque quería asegurarse de que Seiichi y Zariel salieran a salvo. El dragón negro ni siquiera parecía inmutado por su pequeña demostración de poder, y cuando ella atacó, él simplemente usó su garra para golpearla como a una mosca molesta. Aunque él la golpeó, ella volvió con toda su fuerza, pero antes de que pudiera acercarse a él, disparó púas de su cola que la clavaron a la pared mientras le decía que supiera cuál era su lugar. Artoria, que estaba completamente consumida por su calamidad, no se quedó quieta e intentó atacarlo de nuevo. Esta vez él la atravesó con las púas de su cola y admitió que ella lo había sorprendido. La arrojó al suelo y mientras yacía allí, murmuró una disculpa a Seiichi y Zariel porque creía que les había fallado al no derrotar al dragón. Ella aceptó su destino y cerró los ojos, y justo cuando el dragón estaba a punto de acabar con ella, escuchó su nombre. Al abrirlos, vio a Seiichi usando su bata como escudo contra el fuego del dragón mientras sostenía a una sonriente Zariel, quien dijo que habían venido a rescatarla. Artoria preguntó a Seiichi y Zariel cómo la habían encontrado, y Zariel explicó que cuando la piedra del gremio comenzó a brillar en rojo, supieron que estaba en peligro, y Seiichi, quien creía que era Superman, logró derribar las paredes en su camino, despejando el camino para llegar a ella fácilmente. Luego preguntó sobre el dragón y Seiichi señaló su figura desplomada, diciendo que accidentalmente lo habían golpeado al entrar. El dragón negro se despertó más enfadado que antes porque estaba siendo molestado por humanos sucios. Les dijo que morirían por sus manos, pero Seiichi dijo que no tenía planes de perder contra un lagarto gigante y feo. Atacó a Seiichi con su aliento de fuego, pero él lo esquivó fácilmente usando un movimiento instantáneo. Molesto porque estaba siendo superado por el ganado, el dragón negro usó garras conquistadoras para lanzar una bola de fuego a Seiichi, que logró bloquear con sus espadas, pero fue empujado hacia atrás. Seiichi utilizó evaluación avanzada y descubrió que el dragón era mucho más fuerte que él, ya que estaba en el nivel 5000. Pudo evitar ser golpeado por su cola usando movimiento instantáneo, pero el dragón lo mantuvo en su lugar con un hechizo y usó su cola para golpear a Seiichi contra una pared. Seiichi se preguntó por qué sus habilidades de resistencia de absorción y unión no funcionaban cuando el dragón negro desató su habilidad definitiva llamada Infierno Infernal. Seiichi estaba seguro de que esta vez quedarían hechos polvo hasta que Zariel lo llamó, y le dijo que usara la habilidad que usó cuando luchó contra ella. Con renovada esperanza, usó la daga del espíritu del agua para activar el desastre de otoño, empapando completamente tanto a él como al dragón en agua. En este punto, el dragón estaba completamente enfadado y dijo que no iba a perder contra otro humano sin valor, así que lanzó una bola de fuego a Seiichi, que la esquivó de nuevo, pero una vez más fue detenido por un hechizo. Mientras el dragón se preparaba para dar su golpe final, Seiichi deseaba que su cuerpo se moviera y adquirió una habilidad de resistencia a la intimidación. Luego se movió para atacar al dragón, quien se sorprendió de que hubiera podido liberarse, pero antes de que pudiera reaccionar, Seiichi lo cortó hábilmente. No podía creer que hubiera perdido contra otro humano y lamentó su sueño fallido antes de desaparecer, dejando atrás una caja de objetos. Mientras Seiichi se preguntaba por qué el dragón negro odiaba tanto a los humanos, subió de nivel y una emocionada Zariel lo derribó al suelo. Él le preguntó cómo estaba Artoria y ella le dijo que las pociones de recuperación la habían puesto a dormir y estaría bien cuando despertara. Aliviado de que ella estuviera bien, Seiichi quería ir a casa, pero Zariel preguntó si sabía la salida del dungeon y él dijo que podían revisar la caja de ítems para algo que les ayudara. Adquirió más habilidades al tocar los objetos y se dio cuenta de que si comía la gema del dios dragón negro que recogió, aumentaría sus estadísticas y potencia mágica. En la caja de objetos también encontró un abrigo largo de conquistador negro que era mejor que su antigua túnica que fue quemada por el dragón negro. El último objeto en la caja era la biografía del dragón negro. A partir de eso, aprendieron que él fue una vez una deidad guardiana para los humanos, pero los humanos se volvieron codiciosos y querían fabricar armas poderosas con los materiales del dragón negro, así que planearon derrotarlo. El que lo había salvado fue el señor demonio, pero fue derrotado por los héroes que los humanos convocaron. Así que con el señor demonio muerto, sellaron al dragón negro en su mazmorra y él prometió vengarse de la humanidad. Después de leer su historia, Seiichi lloró. Zariel luego señaló que el señor Chip no había venido aunque hubiera despejado el mazmorra. Justo cuando Seiichi iba a responder, una bomba de humo estalló en su cara, dejándole con un afro. Una carta cayó al suelo y Zariel la recogió, diciendo que era de Chip. En la carta le felicitaba a Seiichi por despejar la mazmorra mientras se convertía lentamente en un monstruo sin corazón. También explicó que aunque despejó la mazmorra, había fallado en mantener vivo al dragón negro para que pudiera vivir pacíficamente con el señor demonio. Finalmente, le dijo que siguiera con el buen trabajo y limpiara más mazmorras, pero también le dijo que se iba de vacaciones, así que Seiichi realmente debería abstenerse de hacerlo, lo que lo hizo gritar.
Frustración. Regresaron al campo con Artoria, que aún estaba inconsciente, en los brazos de Seiichi, y mientras caminaban hacia la puerta de la ciudad, ella se despertó y exigió que la dejara bajar mientras luchaba por salir de sus brazos. Sariel le dijo que tuviera cuidado porque, aunque sus heridas habían sanado, todavía estaba débil. Artoria luego se disculpó por involucrarlos en su desgracia, así que les mostró su estado y vieron que su suerte era menos 2 millones. Ella explicó que había sido conocida como la portadora de la calamidad desde que nació y que traía desgracia a todos a su alrededor. Seiichi preguntó si había una forma de romper la maldición y dijo que no la había. Cuando finalmente llegaron al gremio, Artoria le preguntó a Eris qué estaba pasando y ella dijo que estaban reuniendo información para encontrar a sus amigos desaparecidos y se puso a llorar porque Eris se había referido a ella como una amigo. Luego, Seiichi dio un discurso muy emotivo sobre lo importante que ella era para ellos y que no les importaba su maldición de mala suerte de conexión automática por proximidad. Todo se volvió demasiado para ella y se fue corriendo, pero Seria le dijo a Seiichi que fuera tras ella y se asegurara de que estuviera bien. Mientras tanto, en el Reino Demonio, Lia informó a su escuadrón que el dios dragón negro había sido derrotado. Estaban sorprendidos porque él era el más fuerte del ejército del señor demonio, y se preguntaban quién era lo suficientemente poderoso como para haberlo derrotado. Seiichi estaba tratando de encontrar a Artoria usando la buena piedra cuando se encontró con Adriana, la dueña del lobo que había paseado antes. Él preguntó si ella había visto a Artoria, y ella dijo que no, pero luego le preguntó si él sabía sobre la predisposición de Artoria, y él dijo que sí. Entonces, ella le pidió que se acercara más a Artoria. Él le aseguró que Artoria era importante para él, por lo que no la abandonaría. Finalmente encontró a Artoria en el lugar donde tuvieron su primera misión, y le preguntó qué hacía allí. Pero en lugar de responderle, ella le preguntó si realmente era importante para ellos, y él dijo que sí. Luego, él la abrazó y le dijo que siempre estaría cerca si lo necesitaba. Pero Artoria estaba demasiado atónita para decir algo, así que simplemente lo dejó sostenerla. Seiichi pronto comenzó a pensar con su pequeña cabeza, y mientras sonreía como un raro, se dijo a sí mismo que olía bien. Artoria llamó su nombre y él saltó como si lo hubieran atrapado robando. Ella dijo que se sentía avergonzada por todo, pero le dio las gracias. Pensando en cómo podría ayudar, recordó el anillo que había encontrado en el calabozo y pensó que tendría un efecto contrario en Artoria, ya que su suerte ya era negativa. Le puso el anillo en el dedo y cuando ella preguntó qué era, él le dijo que aumentaría su suerte. De repente, Artoria lo empujó y salió corriendo, dejando a Seiichi confundido por su comportamiento, lo que le hizo preguntarse qué había hecho mal. Pronto se dio cuenta de que había sonado como si le estuviera proponiendo matrimonio cuando le dio el anillo, y fue tras ella para aclarar la confusión, pero pronto se detuvo cuando se dio cuenta de que ella estaba bien. Seiichi parecía deprimido mientras desayunaba con Seria, y cuando ella le preguntó qué le pasaba, él reveló que Artoria lo estaba evitando. Seria le dijo que no se preocupara, ya que estaba segura de que Artoria no lo odiaba. Cuando le preguntó qué quería hacer durante el día, ella dijo que quería ayudar en el orfanato, así que Seiichi explicó que iría por la ciudad a reunir información. Después de separarse de Seria, Seiichi fue al gremio para preguntar a Guzule y Eris si tenían información sobre algún evento importante que hubiera ocurrido recientemente, con la esperanza de encontrar pistas que lo llevaran a Kanazuki y los demás. Guzule le dijo que había oído que un país vecino había hecho una invocación de héroes y había traído héroes de otro mundo para luchar contra el señor demonio resucitado. Desafortunadamente no sabían más y le dijeron que revisara la biblioteca real para obtener más información. Guzule sacó un mapa de su traje de baño y se lo entregó a Seiichi, quien parecía que moriría por el olor. En el Imperio Kaiser, el rey y su consejero Nariz Torcida, Cara de Verruga, hablaron sobre los héroes que habían convocado. El rey se quejó de que Sekia no les había permitido participar en batallas reales, así que Cara de Guerra sugirió que inscribieran a los héroes en la Academia de Magia de Barbador. Dijo que fácilmente dominarían la escuela y estarían en la cima de las clases, lo que les permitiría mostrar a otras naciones su poder. El rey estaba preocupado de que el plan fallara, pero el asesor dijo que, dado que los héroes todavía eran niños, podrían manipularlos fácilmente. El rey preguntó cómo planeaba lograrlo y él explicó que les pondrían brazaletes de esclavitud, lo que aseguraría que no los desobedecieran. Mientras tanto, Seiichi no pudo obtener información útil en la biblioteca real, así que se fue y salió a explorar la ciudad. Se encontró con una joven con orejas de perro vendiendo pinturas, y cuando preguntó cuánto costaban, ella se sorprendió porque nadie le había ofrecido comprar alguna antes. Con su compra en mano se dio cuenta de que tenía hambre y siguió el olor de la comida hasta un café escondido en el callejón. Antes de entrar, él rezó para que el lugar no estuviera lleno de pervertidos raros como el gremio. Dentro solo se encontró con 2 personas, un hombre rubio y el barman que lo recibió. Seiichi devoró la comida que tenía delante como un hombre hambriento, y el hombre de cabello rubio se rió de su comportamiento. Luego se presentó como Rans. Seiichi se presentó a sí mismo y Rans dijo que su nombre sonaba oriental, y sin querer revelar el hecho de que era de otro mundo, siguió el juego. Rans presentó al camarero como Node, el dueño del café. Artoria estaba sentada con Adriana en su jardín, y mientras hablaban, Adriana le dijo que admitiera que estaba enamorada de Seiichi.
y una emocionada y llorosa Artoria dijo que quería hacerle saber a Seiichi cómo se sentía con respecto a él. De regreso en el café, Node le contó a Seiichi que si un hombre colocaba un anillo en el dedo anular izquierdo de una mujer, le estaba prometiendo su amor eterno, y dijo que si intentaba recuperarlo o incluso intentaba decir que fue un error, sería castrado. Un sorprendido Seiichi imaginó su salchicha siendo cortada en dos y supo que no quería eso. Rand sugirió que se casara con Artoria en su lugar. Cuando dudó, Node asumió que ya tenía a alguien más en mente, y Rand directamente le dijo que fuera de mente abierta y comenzara su propio harén. Antes de irse, Node le dijo que aclarara sus intenciones y se disculpara si era necesario. Después de que se fue, Node le dijo a Rance que tuviera cuidado de no exponerse. Saichi fue al orfanato a recoger a Seria y se encontró con Artoria, quien vino a buscarlo. Él quería explicarle su intención de darle el anillo y pedirle disculpas, pero era demasiado cobarde para abrir la boca. Cuando finalmente tuvo el valor de hablar, ella lo detuvo con un beso. Ella dijo que sabía que no le había dado el anillo porque sentía algo por ella, pero no le importaba porque estaba enamorada de él. Seiichi estaba dividido entre mantenerse leal a su esposa guerrillera y ceder a sus sentimientos por la torpe Artoria, y antes de que pudiera responder, Seria salió y le dijo que no le importaba compartirlo, porque era normal que las mujeres se sintieran atraídas por los hombres fuertes. Ella le dijo a Seiichi que aceptara a Artoria y él no perdió tiempo en proclamar su amor por ella. Compartieron un beso y Seria los abrazó y proclamó el nacimiento de su harem híbrido. Guzule empujó sus caderas en la cara de Seiichi mientras comía y Seiichi le dijo que podía hablar sin poner sus partes íntimas en su cara. Le aconsejó a Seiichi que consiguiera un caballo, ya que todos los aventureros de alto rango tenían que tener uno, y sacó un mapa de su traje de baño otra vez. Seiichi terminó yendo a comprar un caballo, solo ya que Seria y Artoria tenían otras cosas que atender. Cuando llegó al lugar, el anciano que era el dueño del lugar le preguntó si quería un caballo para la Copa Real. Explicó que era una carrera alrededor de las murallas de la ciudad y, por la naturaleza de la carrera, los ganadores obtenían premios caros. Recompensas. Mientras le mostraba a Saichi la colección de caballos que tenía para carreras, Saichi se preguntaba por qué el loco le estaba mostrando caballos de carreras cuando no tenía intención de unirse a la Copa Real. El siguiente fue una imitación tonta de los renos de Santa, que murieron fácilmente porque se olvidaron de respirar, y el último fue un burro violento que odiaba a todos. Mientras Saichi observaba cómo ella golpeaba al dueño, se preguntaba qué estaba diciendo y de inmediato adquirió la habilidad de entender todos los idiomas. Saichi la llamó bocona cuando finalmente entendió lo que ella estaba diciendo y ella notó que él podía entenderla, así que le dijo que entrara en su corral. Tan pronto como él entró, ella intentó patearlo, pero él lo esquivó fácilmente. Ella lo intentó de nuevo y él le sostuvo las patas traseras. Eventualmente ella se rindió y le pidió disculpas, pero luego le dijo que él era a quien había estado esperando servir toda su vida. Ella se presentó como Lulune y Saichi le dijo al dueño que la compraría, pero antes de irse, ella le dio una última patada en la cara al hombre. Lulune estaba muy emocionada de salir de los establos por primera vez en su vida y encontraba fascinante todo lo que veía. Saichi le compró comida y ella le preguntó si podía obtener más después de terminar. Mientras caminaban por el mercado, Saichi vio a alguien hablando con la chica de orejas de perro de la que había comprado un cuadro y fue a ver qué estaba pasando. La chica lo reconoció de inmediato y le agradeció nuevamente por comprar una pintura. El hombre que había estado hablando con ella apenas reconoció a Saichi y le dijo que se uniera al concurso de pintura Cherasti, que se celebró un mes después de la carrera de la Copa Real. Mei dijo que no tenía suficiente talento para participar en tal competencia, pero el joven dijo que como Saichi ya había comprado su pintura, significaba que había reconocido su talento. Luego le preguntó a Saichi si había comprado alguna de sus propias pinturas y él dijo que no, lo cual lo dejó sorprendido de que Saichi nunca había visto sus pinturas antes, así que le mostró una. Lulune y Saichi echaron un vistazo a la horrible pintura y dijeron que parecía un triángulo, y mientras él se revolcaba en la vergüenza, Saichi le preguntó a Mei quién era. El joven se presentó como Clay Burger, el hijo mayor del duque Burger, y luego volvió a suplicar a Mei que se uniera a la competencia. Antes de que ella pudiera responder, Saichi le dijo que se unía a la Copa Real y dijo que si él terminaba en la cima, ella también debería intentar ingresar al concurso de pintura. Ella reveló que la Copa Real era peligrosa y preguntó si él no tenía miedo. Así que él admitió que lo tenía, pero dijo que si no lo intentaba, nunca superaría su miedo. Clay mencionó que el premio para el quinto lugar en la carrera era un pez gigante y tan pronto como la glotona Lulun escuchó esto, se emocionó mucho. El día de la Copa Real, antes de que comenzara la carrera, el locutor presentó los premios que iban a ser entregados. Ganó. El premio del segundo lugar fue fotos de la capital de las Valquirias, las cuales hicieron que la multitud gritara de emoción, y el gran premio fue un boleto para pasar todo el día con las Valquirias. Lulun no tenía interés en nada de eso, ya que todo lo que quería era el premio del quinto lugar, que era el pez gigante.
Mei vino a ver a Saichi y le pidió que se retirara porque la carrera era peligrosa, pero como un sabio, él le dio un discurso completo sobre cómo todos tenían miedo del primer paso y necesitaban a alguien que los empujara. Luego le dijo que iba a ser él quien la ayudara con su primer paso. Se explicaron las reglas y comenzó la carrera. Todos salieron en sus caballos, excepto aquellos que tenían caballos ciervos que murieron porque se asustaron con el sonido del disparo de salida. Lulune y Saichi se estaban quedando atrás porque Lulune tenía hambre y no tenía energía para correr. Saichi revisó su dimensión de bolsillo y encontró el conjunto de cultivo de la fruta de la evolución que el señor Oveja le había dado y se lo dio para que lo comiera. A medida que avanzaba la carrera, los participantes usaban cualquier truco que se les ocurriera para asegurarse de estar en la delantera. Un concursante sopló un cuerno que convocó a una manada de grandes lobos y un gran lobo infernal que bloqueó el camino de los otros concursantes. Justo cuando el anunciador estaba a punto de cancelar la carrera, Lulun bajó por el camino a toda velocidad. Saichi le dijo que redujera la velocidad, pero ella dijo que no podía controlar su velocidad. Saltó sobre los otros concursantes y aterrizó en medio de los grandes lobos con tanta fuerza que su aterrizaje los hizo volar en diferentes direcciones. El lobo infernal intentó atacarla, pero parecía que la fruta había duplicado su fuerza y con una patada lo noqueó. Los otros concursantes tenían miedo de enfrentarse a ellos y se retiraron de la carrera, pero Lulun corrió hasta la línea de meta y fueron declarados ganadores. Artoria y Sarria estaban entre la multitud sonriendo con orgullo a su hombre. La única persona que no estaba contenta con su victoria era Lulun porque quería el pez y Saichi trató de consolarla. Ella lo estaba abrazando cuando empezó a brillar y fue en ese momento que Sarria y Artoria entraron. Se quedaron con la boca abierta mientras miraban a Lulun que se había transformado en humana. Saichi se emocionó un poco al verla y tuvo una hemorragia nasal tan pronto como ella lo abrazó. Lulune, confundida, le preguntó a su maestro qué estaba pasando y mientras Saichi trataba de explicárselo, Artoria también se acercó y le preguntó qué estaba haciendo, pero antes de que pudiera explicar el malentendido, ella le dio un puñetazo en la cara. Cuando Saichi le dijo que la mujer desnuda era en realidad Lulun, quien había cambiado porque él le dio de comer el fruto de la evolución, ella no le creyó y le dijo que inventara una mentira mejor. Sarria le dijo que era la verdad, pero Artoria le pidió que dejara de defender al bastardo mentiroso y tramposo, así que Sarria no tuvo más remedio que transformarse en su forma de gorila justo frente a ella. No podía creer lo que veía y parecía que iba a desmayarse, pero en lugar de eso le dijo a Lulun que la siguiera. En el pueblo encontró una tienda de ropa y compraron ropa para ella. Mientras hablaban en la tienda, dos valquirias vinieron a llevarse a Saichi. Le ataron las manos con un hechizo y le pidieron que la siguiera. En el reino demoníaco, todos los capitanes de las diferentes divisiones del ejército del señor demonio estaban reunidos en una sala de conferencias. Mientras hablaban entre ellos, Luchebut, la hija del señor demonio, caminaba. Pulgada. Después de agradecerles por responder a su convocatoria, ella explicó que los había convocado porque deseaba discutir una posible alianza con el reino de Windburg. Los capitanes quedaron todos sorprendidos en gritos. El asistente del señor demonio preguntó por qué ella querría hacer las paces con los sucios humanos que habían estado persiguiendo a los demonios durante años. Él le recordó que fueron los humanos quienes encerraron a su padre, pero Ludia dijo que esa era una razón más para unir a su gente. Ella mencionó que el rey del reino de Windburg ya estaba intentando hacerse amigo de los demonios. Lia luego les dijo que tenía información de que el humano que había derrotado al dios dragón negro era del reino de Windburg. Ella dijo que el dios dragón negro le había dicho que había sido derrotado por un humano llamado Saichie. También le dijo que habían luchado de manera justa y que había perdido contra Saichie. Chryse le dijo a Lutia que recordara la profecía que decía que unirse a los humanos traería una gran calamidad sobre ellos, y ella dijo que si eso sucedía, entregaría su cabeza. Él siguió insistiendo en el tema y uno de los capitanes le dijo que cerrara la boca y siguiera las órdenes de su maestro como el perro que era o se enfrentaría a él. Algunos de los otros capitanes estuvieron de acuerdo y también lo amenazaron, y como un cobarde, huyó, pero no antes de decirles que se arrepentirían de unirse a un humano. Los capitanes juraron apoyar a Lutia con sus planes, y ella les agradeció. Solo en la sala del trono, Chris estaba preocupado de que sus planes se arruinaran, pero dijo que de cualquier manera nadie podría detenerlo y se rió como un loco maniático. Las valquirias llevaron a Saichi al castillo de Archel, y cuando él preguntó por qué lo habían llevado allí, le dijeron que como ganador de la Copa Real había ganado el derecho a pasar el día con ellas. Lo llevaron al campo de entrenamiento donde su capitana Luis y otras valquirias estaban entrenando. Saichi los observó y quedó impresionado por su habilidad, pero también se sorprendió de que incluso con su sexto sentido no pudiera seguir sus movimientos. Luis se acercó a ellos y se presentó a Saichi antes de colocar una espada en su mano y pedirle que tuviera una batalla simulada con ella. Mientras tanto, los compañeros de escuela de Saichi fueron teletransportados a la Academia de Magia Barbatos, y Kanazuki se enfrentó a un desafío, quien la retó a ella y a sus amigos a una batalla simulada. Cuando ella se negó, intentaron intimidarla, pero ella abofeteó a uno de ellos, lo que provocó que se retiraran mientras le aconsejaban que tuviera cuidado.
De vuelta en el campo de entrenamiento, Luis atacó a Saiche, pero él esquivó fácilmente, y ella se sorprendió de que él pudiera esquivar el ataque, pero Saiche le aseguró que no había sido tan fácil como pensaba. Ella le dijo que usaría toda su fuerza en su próximo ataque y desató una serie de ataques sobre él, pero él pudo esquivarlos todos. Cuando ella estaba a punto de lanzar su ataque final, Saiche había adquirido habilidades adicionales. Él esquivó fácilmente el ataque y pateó la espada de sus manos, lo que dejó a las valquirias presentes sorprendidas, ya que no podían creer que había enfrentado a su capitana y había ganado. Saiche tampoco podía creer lo que había pasado porque su cuerpo se había movido por sí solo. Casa. Luis preguntó si podía llamarlo maestro y pedirle que la cuidara. Otra valquiria le pidió a Seiichi que la acompañara porque tenía algo que decirle. En alguna otra parte del castillo, el rey se estaba preparando para un baño, pero no estaba al tanto del asesino que lo observaba a través de un agujero en el techo. La valquiria que Seiichi había seguido fuera de la sala de entrenamiento le dijo que Luis nació sin magia ni habilidades, pero Seiichi pensó que simplemente estaba mintiendo, porque acababa de pelear con ella. Ella dijo que Luis podía recrear cualquier técnica de esgrima que viera, y Seiichi pensó que era un talento impresionante. Ella dijo que la única persona que podría igualarla era el paladín negro, y antes de que pudiera decir más, Luis entró y se disculpó con Seiichi por llamarlo maestro sin su permiso, y le agradeció por salvarla. Viendo que estaba confundida, ella explicó que debido a su talento, la gente tenía miedo de ser amigos de ella, y por eso estaba completamente sola y no tenía a nadie a quien llamar amigos. Seiichi podía relacionarse con ella, porque él también había llevado una vida triste, miserable y solitaria, así que acordó convertirse en su maestro. Ella le agradeció y él dijo que no estaba seguro de poder enseñarle bien, pero ella le dijo que no se preocupara, ya que solo copiaría lo que él hiciera. Justo cuando Luis dijo que deberían ir a entrenar, escucharon un grito penetrante y corrieron a investigar. Vieron a una criada que les dijo que alguien había atacado al rey, y Luis le pidió a Seiichi que se fuera a casa, pero él dijo que quería ayudar, pero ellos se negaron. En lugar de hacer lo que le dijeron, el terco burro usó la habilidad Visión Mundial para localizar al culpable, y descubrió que el asesino era solo un niño. Aún rastreando los movimientos del asesino, verificó sus estadísticas y supo que se llamaba Olga Kalmaria, y que solo tenía 8 años. También se enteró de que ella estaba esclavizada. El asesino saltó del techo y Seiichi la confrontó. Ella intentó matarlo, pero él atrapó fácilmente los cuchillos que ella lanzó y ganó una habilidad de defensa de reflejos, que hizo que su cuerpo reaccionara inmediatamente. Antes de que pudiera reaccionar, los reflejos actuaron y él le lanzó los cuchillos a ella, pero ella no pudo esquivarlos y la clavaron a la pared con su bata. Ella se liberó e intentó atacarlo de nuevo, pero él esquivó fácilmente. Seiichi se preguntó por qué una niña tan pequeña sería una asesina e intentó interrogarla, pero ella no le dio la oportunidad. Finalmente la noqueó solo para que Luis y las valquirias entraran, y cuando vieron a la niña, le preguntaron a Seiichi quién era. Entonces él les dijo que ella fue la que atacó al rey, lo cual fue impactante. Luis le dijo que entregara a la chica a Lorna y le pidió que la interrogara. Seiichi no parecía convencido de que Lorna pudiera hacer el trabajo porque se veía poco seria, pero Luis le aseguró que era la mejor, diciendo que había aprendido todas sus habilidades de interrogatorio de Eris. Al escuchar esto, Seiichi estaba seguro de que había aprendido todo, menos cómo interrogar realmente a un prisionero de Eris. Seiichi preguntó cómo estaba el rey, y Luis le dijo que no despertaría, ya que el cuchillo que Olga había usado estaba maldito, y la maldición incrustada en él era sueño eterno. Ella dijo que quien fuera maldecido con el sueño eterno nunca despertaría, y Seiichi se preguntó si podría hacer algo para ayudar. Luego les pidió que lo llevaran al rey. En la habitación del rey, Seiichi se sorprendió al ver que el rey era Rance, el hombre que había conocido en el café. Luis presentó a Seiichi al jefe de la división de magia del reino, que resultó ser su hermano Florio. Él les dijo que había usado magia de curación en la herida, pero no pudo quitar la maldición, y las valquirias se preocuparon porque pensaban que no podrían salvar al rey. Le suplicaron a Seiichi que las ayudara a salvar al rey, y como él tenía una habilidad de creación mágica, intentó crear un hechizo que curara al rey. Mientras trataba de visualizar lo que quería en el hechizo, la mente de Seiichi seguía imaginando las cosas más estúpidas, y cuando el tonto idiota lo intentó de nuevo, todo lo que pudo hacer fue decir mejorar. Siguió repitiendo las palabras y accidentalmente las dijo en voz alta, y fue en ese momento que todos se dieron cuenta de que habían puesto la vida del rey en manos del mayor tonto que habían visto. Afortunadamente para él, su habilidad entró en acción y creó una magia invertida llamada mejorar. El tonto ni siquiera sabía lo que significaba, y se sorprendió de que realmente funcionara. El rey se despertó y se sorprendió al ver a Seiichi allí, pero Florio le dijo que Seiichi lo había salvado al deshacer la maldición que le habían puesto. El rey le agradeció y le prometió darle una recompensa, pero él se negó, lo que hizo que Luis le pidiera que dejara de actuar como un buen chico y dejara de fingir ser modesto y pidiera algo que quisiera. En el Imperio Kaiser, Sakia fue a ver al rey y preguntó dónde estaban los héroes. El rey dijo que había enviado a sus nuevos esclavos a la Academia de Magia Barbatos para intimidar a las otras naciones.
En la academia, Kanazaki y sus amigos estaban discutiendo cómo los héroes eran las personas más odiadas en la academia cuando los 3 sinvergüenzas que los habían desafiado antes los interrumpieron. Ella les dijo que se fueran, pero se negaron y amenazaron con causar una escena si no les decía de qué estaban hablando. Después de que ella les contó, se rieron y le recordaron que Helio, el viejo con las verrugas, les había dicho que mostraran su poder como héroes, y que, como habían podido dominar la magia fácilmente, simplemente ejercieron sus derechos como los mejores al poner a los demás en su lugar. Sin embargo, Kanazaki afirmó que se habían pasado de la raya, pero ellos le dijeron que dejara de actuar con superioridad y que dejara de hacerse la justa, y para no causar más problemas, ella y sus amigos se alejaron. Luis le preguntó a Lorna cómo iba el interrogatorio mientras se bañaban, pero Lorna admitió que no había podido obtener nada de Olga ya que estaba siendo reservada. Luego hablaron sobre lo genial y varonil que es Seiichi. Había sido cuando le dijo al rey que le permitiera aprender magia y esgrima con las valquirias como recompensa. Mientras tanto, fuera del castillo, en un baño donde Saria, Artoria y Lulune se estaban bañando. Artoria preguntó si no estaban preocupados por Seiichi, quien aún no había regresado, y dijo que existía la posibilidad de que el mujeriego de mierda volviera con otra mujer en su brazo. Saria dijo que no estaba preocupada porque él podía superar cualquier cosa, mientras que Artoria admitió que estaba celosa e incluso imaginó a Seiichi besándose con las valquirias antes de que Gustav de alguna manera llegara allí y tomara a Seiichi en sus brazos. Mientras tanto, en el baño del castillo, el rey Rans le dijo a Seiichi que su sueño era construir baños públicos en todo el mundo, porque aparentemente todos eran iguales cuando estaban desnudos y en un baño. En el Imperio Kaiser, Sakia le preguntó al rey por qué había enviado a los héroes a la academia, diciendo que algo malo podría pasarles. Pero el rey dijo que no le importaba si algo les sucedía a los corderos sacrificatorios que estaban destinados a servirle. Sakia no podía creer que él fuera tan cruel y preguntó qué haría si los héroes se volvían demasiado poderosos y se volvían contra ellos. El asesor del rey dijo que eso nunca pasaría, porque él mismo había colocado brazaletes de esclavitud en ellos, y si intentaban quitárselos, morirían. Antes de que Sakia pudiera decir más, una flecha entró por una ventana, y él rápidamente la detuvo antes de que pudiera alcanzar al rey. Le dijo al asesor que cuidara del rey mientras él iba tras el agresor. Aprovechando la oportunidad de que estaban solos, Helio, el consejero del rey, le dijo que había escuchado que los demonios y el rey de Wimburg estaban formando una alianza. Le dijo al rey que era un insulto para él, ya que se estaba preparando para ir a la guerra con los demonios. El rey solo se rió y le dijo que ya había enviado al asesino del crepúsculo para encargarse del rey de Wimburg. Florio despertó a Seiichi y cuando él vio a Saria, Artoria y Lulune, preguntó qué estaban haciendo allí, así que Florio le dijo que habían pedido verlo. Artoria entonces le dijo que Saria estaba muy preocupada por él, y que estaba celosa porque pensó que podría estar desarrollando una trama con las valquirias, pero Saria la llamó por sus tonterías. Justo entonces Luis entró y se refirió a Seiichi como maestro, mientras Saria y Lulune la elogiaron. Artoria celosa estaba lista para darle una paliza. Desviándose por su seguridad, inmediatamente explicó que ella era la capitana de las valquirias. Saria luego se presentó como la esposa de Seiichi, y Florio lo felicitó por conseguirse una chica tan guapa. Pero antes de que Seiichi pudiera responder, Artoria se presentó como su novia, y Lulune se presentó como su leal servidora. Florio, sorprendido, lo llamó un hombre salvaje, mientras que Luis decía estar orgullosa de tenerlo como su maestro. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, Lorna había atado a Oliga y se estaba preparando para comenzar su interrogatorio. Lorna comenzó su interrogatorio y mientras Seiichi observaba desde otra habitación, se preguntaba si ella pensaba que estaba en un drama policial. Lorna intentó hacer que Oliga hablara provocándola con el olor de la comida mientras comía, y como Seiichi no podía soportar ver esta pobre excusa de una mala película policial, irrumpió en la habitación. Luis hizo lo mismo y desató a Oliga. Seiichi luego le dijo que comiera tanto como quisiera. Cuando terminó la comida, Luis le dijo a Seiichi que el collar que llevaba puesto era un collar de esclavitud que obligaba al portador a obedecer las órdenes de la persona que se lo había colocado. Seiichi se dio cuenta de que el collar era la razón por la que Oliga había atacado al rey y a Lorna. Seiichi entonces preguntó por qué no podían simplemente quitarse el collar, pero Oliga dijo que no era posible, y para probar su punto, ella tiró de él y fue electrocutada de inmediato. Seiichi estaba furioso y se preguntaba quién haría algo tan cruel. El rey del Imperio Kaiser acababa de recibir la noticia de que Oliga había fracasado y estaba furioso, pero Helio le dijo que no se preocupara porque ella todavía tenía su collar puesto. El rey preguntó si iba a hacer que ella se suicidara y él dijo que sí, lo que llevó al rey a aprobar de inmediato. Mientras tanto, en algún lugar del bosque, Sakia estaba entrenando y se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al empuñar su espada para el imperio. Recordó su encuentro con el agresor que había intentado matar al rey. El hombre había dicho que lo hizo para vengar a la chica demonio que había sido asesinada porque el rey había dado la orden.
Sakia le había dicho que no era suficiente amenazar al imperio atacando al rey, pero el hombre le dijo que no era más que un títere sin mente que siempre hacía lo que le decían. Tuvieron una pelea y el hombre usó su habilidad para hacer llover flechas sobre Sakia, pero él logró desviarlas todas. El hombre dijo que no esperaba menos de la espada del rey, y le dijo que lo encontraría de nuevo cuando ya no fuera un títere. De regreso en el reino de Winburg, a Seichi le habían dicho que nadie más que la persona que había colocado el collar en Oliga podría quitárselo, y que no había ningún hechizo mágico que pudiera manejar la situación. Luego decidió crear un hechizo que le permitiera eliminarlo, pero no podía visualizarlo correctamente. Al ver su expresión de dolor, prometió liberarla, y fue entonces cuando tuvo una imagen de libertad en su mente, y su versión de libertad resultó ser Abraham Lincoln. Ahí, eso debería ser la imagen perfecta. Él lo proyectó sin querer y apareció en la habitación cantando la palabra libre. Así fue como se creó el nuevo hechizo de liberación llamado Presidente Lincoln, y el collar de Olga se rompió. Cuando Seichi le dijo que ahora estaba libre, se echó a llorar, y el despistado Seichi no tenía idea de qué había salido mal, pero Saria fue hacia ella y la abrazó, mientras Artoria no podía creer que alguien hubiera hecho algo tan cruel a una niña. A pesar de lo que pasaba, Lulun estaba ocupada comiendo las sobras y perturbando el momento muy emotivo, porque lo único que importaba era la comida. Oliga les contó que en el Imperio Kaiser la gente bestia estaba siendo perseguida. Explicó que se llevaron a todos los adultos a un campo de concentración y entrenaron a los niños para convertirse en asesinos. Ella había vivido su vida sirviendo como asesina para el Imperio Kaiser y admitió que había matado a muchas personas desde que le colocaron el collar. Ella afirmaba que solo valía como asesina y nada más, pero Seichi le tomó la mano y le dijo que podía empezar de nuevo. Le dijo que el Imperio Kaiser era el malvado por tratar diferente a la gente bestia. Le pidió que lo viera como un hermano mayor, y Saria preguntó si Oliga podía quedarse con ellos. Pero Oliga dijo que no podía, porque el Imperio Kaiser iría tras ellos, ya que ahora era traidora. Él prometió protegerla, diciendo que aunque parecía un debilucho, en realidad era fuerte. Él le preguntó a Luis si estaba bien llevarse a Oliga, y ella dijo que ya había planeado pedirle que la cuidara. Helio habló con Kreise a través de un orbe y le preguntó qué estaba haciendo el ejército del señor demonio. Kreise le dijo que aunque tuvieron que hacer cambios en sus planes debido al deseo de Lucia de unirse al reino de Winburg, el plan estaba avanzando bien. Al escuchar esto, se alegró de que sus planes estuvieran funcionando y prometió hacer su parte también. Seichi estaba aprendiendo a controlar su magia de agua bajo la guía de Floria, y cuando se quejó de lo estresante que era, Florio le dijo que lo estaba haciendo bien en comparación con la primera vez cuando casi los ahoga. Mientras observaba, Saria y Artoria hacían lo suyo. Luis vino a ellos. Ella le pidió que protegiera al rey mientras ella estaba fuera, y cuando él preguntó a dónde iba, ella le dijo que habían recibido un informe del Paladín Negro de que los monstruos estaban volviéndose más activos a lo largo de la frontera. Así que ella y las valquirias iban a ayudarle a manejar la situación. Él aceptó su petición y ella le agradeció. Cuando las valquirias estaban listas para irse, Saichi y los demás vinieron a despedirlas mientras prometían encargarse de todo mientras estuvieran fuera. En el castillo, mientras Saichi lamentaba lo poderoso y monstruoso que se estaba volviendo, escuchó la voz de Gustle. También notó a Eris y cuando Saichi preguntó qué estaban haciendo allí, explicó que habían escoltado a alguien para ver al rey. Cuando el pobre Frodo, versión de bajo presupuesto de Walmart, se acercó a ellos, Florio lo reconoció como el santo mago Barnabas, y cuando Saichi preguntó quién era, Florio se sorprendió por su nivel de ignorancia, y dijo que él era el único mago que había dominado todo tipo de magia. Luego se emocionó como un verdadero otaku por su ídolo, y perdió la compostura cuando Barnabas dijo que sabía quién era. Mientras hablaban, Saichi se preguntaba por qué una persona tan genial había venido a ver al rey. En la sala del trono, el rey Rance dio la bienvenida a Gustle y Eris, quienes no habían dejado sus comportamientos extraños en el gremio. Cuando vio a Barnabas, se sorprendió y le preguntó por qué no le había informado de su visita planeada. Saichi preguntó cuál era su relación, y Florio le dijo que Barnabas había sido el maestro del rey. Rance preguntó por qué había venido Barnabas, así que él reveló que era por la Academia de Magia. Dijo que desde que los héroes de Isekai se unieron a la Academia, no habían traído más que problemas. Antes de que Saichi pudiera confirmar si eran sus compañeros, un caballero vino a informarles que una horda de monstruos había aparecido en el bosque y estaba invadiendo la ciudad capital. Informó que había alrededor de 5,000 de ellos, todos de nivel jefe. Rance estaba preocupado y Barnabas dijo que no tenía de qué preocuparse ya que tenían a los poderosos valquirias, pero Rance le dijo que se habían ido a defender la frontera. En la frontera Luis se sorprendió por la cantidad de monstruos reunidos, y el Paladín Negro le dijo que había destruido a un gran número de ellos antes de que llegaran, pero que todavía estaban llegando. Luis sugirió usar un ataque total para que no pudieran recuperarse de él. Luego dirigió a sus valquirias a la batalla. Mientras la batalla rugía, se le informó que monstruos habían invadido la capital.
Desde el reino demoníaco, el raro Ilio se reía mientras observaba el caos desarrollarse en el reino humano. Mientras veían acercarse a los monstruos, Artoria admitió que en todos sus años como aventurera nunca había visto tantos monstruos al mismo tiempo. Sin embargo, Seria estaba emocionada por la oportunidad de pelear nuevamente, y Lulún dijo que tenía miedo porque si no podían defender la ciudad, no podría volver a comer toda la comida que amaba. Saichi no podía creer que el burro tonto estuviera pensando en comida en un momento tan crítico, pero se rió como una loca y dijo que lucharía por el bien de la buena comida. Oliga tiró de la túnica de Saichi y se ofreció a ayudarles porque quería vivir felizmente con ellos en la ciudad, pero Saichi le pidió que se asegurara de no esforzarse demasiado, y ella le hizo prometer que le acariciaría la cabeza si lo hacía bien. Además de ellos, todos los demás raros del gremio estaban presentes, y cada uno le recordó a Saichi por qué los había considerado locos al principio. Con todos animados, cargaron contra los monstruos, y antes de que Saichi pudiera unirse a ellos, Barnabas le dijo que se quedara atrás y observara. Gustl de alguna manera usó el poder de sus músculos para derribar a los monstruos, mientras Eris logró atar a algunos de ellos y usar su látigo en ellos. El hombre bebé dejó caer biberones que explotaron, y mientras el exhibicionista usaba el poder cegador de sus partes privadas en los monstruos, Claude era el único normal entre ellos. Incluso los Mohawks usaron una técnica extraña que afirmaron fue transmitida en su clan. En ese momento, Saichi solo tuvo que estar de acuerdo en que se veían geniales. Observó cómo el dueño del café derrotó fácilmente a una bestia real, y el rey Rance reveló que no esperaba nada menos de un ex asesino. Seria pudo derrotar a los monstruos usando su brazo de gorila, y Artoria usó un hechizo de congelación antes de matar a su oponente. Lulune usó sus potentes patadas, a las que había llamado Lulunillion Shot, y la pequeña Oliga cortó a los monstruos fácilmente. Finalmente, Barnabas usó un hechizo llamado Lluvia de Caos, que llovió fuego sobre los monstruos. A pesar de eso, los monstruos seguían llegando, así que usó Tornado de Caos para barrerlos, pero logró evitar que tocara a sus aliados. Justo cuando Saichi se estaba volviendo optimista sobre la batalla, llegó otro informe informándoles de otra horda de monstruos, esta vez todos de Gran Jefe, que era mucho más grande que la anterior. Mientras observaban acercarse a los monstruos, Barnabas afirmó que la horda estaba llena de monstruos de rango S, y en ese momento, los miembros del gremio y los caballeros estaban luchando contra ellos y estaban siendo empujados hacia atrás. Saichi se preguntaba si podría crear un hechizo amplio para derrotar a los monstruos, pero el problema era que también podría acabar con sus amigos y aliados junto con los monstruos. Después de reflexionar sobre la idea, finalmente llegó a una conclusión y le dijo a Barnabas que conocía el hechizo definitivo para terminar todo. Imaginó un hechizo que atacaba desde arriba y actuaba como el juicio de Dios. En su mente vio a la Dama Justicia y lanzó el hechizo Juicio antes de activarlo, pero cuando nada sucedió, cayó de rodillas avergonzado. Justo en ese momento, la Dama Justicia levantó su espada y dictó su juicio, haciendo que un rayo cayera sobre los monstruos uno por uno, aniquilándolos completamente. Cuando la luz golpeó a Gazelle y Eris, los extraños abrazaron el dolor, incluso pidiendo más. Saichi revisó las estadísticas del hechizo y descubrió que atacaba a aquellos que consideraba dañinos, y aparentemente esos dos eran una plaga para la humanidad. Con los monstruos eliminados, celebraron su victoria. Ilio, quien había estado observando todo desde el reino demonio y mientras se quejaba, Lady Justice también lo golpeó con juicio, dejándolo como un filete raro cocido. Como Saichi había derrotado a todos los monstruos, recibió nuevas habilidades y objetos de sus restos, pero se quejó porque no necesitaba más habilidades de trampa. Rance y Barnabas lo elogiaron y le pidieron que siguiera usando sus poderes para defender su reino antes de irse a verificar los daños que se habían hecho. Las chicas vinieron a encontrarse con él tan pronto como Rance se fue, y Artoria le preguntó qué magia acababa de usar, diciendo que su estado era una mentira y que había estado fingiendo ser débil todo este tiempo. Oliga llamó la atención de Seiichi y le recordó su promesa de acariciarle la cabeza, si lo hacía bien, y mientras lo hacía, Barnabas intentó lucir lindo y le pidió que le acariciara la cabeza también. Disgustado, Seiichi se negó de inmediato. Finalmente, poniéndose serio, Barnabas le pidió a Seiichi si vendría a su academia y se convertiría en profesor. Seiichi preguntó por qué lo quería y él dijo que estaba impresionado por el hechizo que usó para acabar con los monstruos. Luego dijo que sabía que era un hechizo de su propia creación y quería aprender de él. A pesar de que Seiichi siguió tratando de negarse, el terco anciano estaba decidido e insistió en que viniera a la academia. Seiichi le dijo que había prometido a Luis proteger al rey y al reino mientras ella estaba fuera y que él tampoco podía soportar estar lejos de sus mujeres. Barnabas entonces explicó que Siria podría inscribirse como estudiante, mientras que Artoria podría venir como profesora, e incluso Lulune podría convertirse en estudiante o instructora de artes marciales. Aún así, Seiichi se negó, pero las chicas dijeron que no tenían problema mientras estuvieran todas juntas, así que aceptó ir con Barnabas una vez que Luis regresara. Como todavía tenían tiempo antes de que Luis regresara, Seiichi decidió llevar a cada chica a una cita. La primera fue Lulún.
Su cita fue en un restaurante y el glotón burro cerdo comió toda la comida que pudo. Sacó a Artoria después y luego fue de compras antes de dirigirse al teatro. Su última cita fue con Siria, pero ella preguntó si podía llevar a Oliga con ellos porque se sentía mal dejándola sola. Los tres salieron y mientras veían a Oliga jugar con otros niños, Seiichi agradeció a Siria por amar a un perdedor inútil como él, y después de profesar su amor por ella, intentó besarla, pero los niños notaron que Siria estaba llorando y llamaron a Seiichi un hombre malo. Él intentó explicarse, pero ellos perdieron el interés en lo que decía y le pidieron que jugara con ellos. Mientras jugaban notaron algo flotando en el cielo, y en ello había distintas imágenes, y una de ellas era Mei. En la plaza del pueblo se estaba llevando a cabo un concurso de pintura turística. Seiichi y las chicas fueron a ver con mucho entusiasmo. El presentador pronto presentó a los concursantes y sus pinturas, y el primero fue Clay, y cuando reveló su pintura, la multitud no quedó impresionada. Siria lo llamó un sol bonito, y Lulun dijo que parecía una manzana, mientras Seiichi se preguntaba por qué solo pensaba en comida. Se sorprendieron cuando Clay dijo que la pintura eran las llamas de un fósforo. La última concursante fue Mei, y estaba muy nerviosa cuando presentó su pintura. Seiichi se sorprendió al ver que ella lo había pintado como un caballero galante sentado sobre un caballo, pero en este caso era un burro. Ella explicó que era una pintura del hombre que le dio el valor para entrar en la competencia, revelando que el título de la pintura era Héroe porque él era de hecho su héroe. Seiichi felicitó a Mei por ganar la competencia, y ella le dijo que el abuelo de Clay le había ofrecido la oportunidad de ir a estudiar a Amiria, la ciudad del arte. Ella le preguntó si le permitiría pintarlo como su primer cuadro después de graduarse de la escuela de arte, y él dijo que sí. Luego se despidió de él y se fue con Clay. Mientras tanto, las valquirias finalmente regresaron a la ciudad, y Seiichi las recibió en la puerta donde les dio la bienvenida. Luis le dijo que había oído que se iría con Barnabás y quería ir con él, pero él le dijo que entendía que necesitaba proteger su reino, y le pidió que los visitara a veces. De vuelta en el reino de los demonios, Chris se yacía en el suelo, luciendo deprimido, cuando recibió una llamada de los apóstoles del señor demonio, y mientras hablaban, el señor demonio exigió saber por qué estaban tardando en traerlo de vuelta. Acobardado como el cobarde que era, Chris le informó que los apóstoles estaban dispersos por todo el mundo tratando de reunir la desesperación necesaria para sostenerlo. El señor demonio afirmó que no era suficiente y exigió que le ofrecieran más desesperación, muerte y desgracia para que pudieran provocar su regreso. Una apóstol femenina sugirió que apuntaran a la Academia de Magia del Aire Espinoso, ya que estaba llena de niños de la realeza y capacidad de todo el mundo. Ella dijo que tomar las vidas de los niños seguramente traería gran desesperación y caos, y Helio estuvo de acuerdo. En la academia, Tanizuki recordó su conversación con otra estudiante que había preguntado por Seiichi. Ella dijo que él le había salvado una vez y quería devolverle el favor. El día que Seiichi y las chicas dejaron la ciudad para ir a la academia, sus amigos del gremio junto con el rey Rance y la Valquiria vinieron a despedirlos. Le agradecieron por todo lo que había hecho por ellos y le dijeron que estarían esperando su regreso. En el camino a la academia, Barambis le preguntó a Seiichi si extrañaba la ciudad, y él dijo que amaba el lugar y su gente y que seguramente volvería algún día. Barambis le dijo que estaban casi en la academia y que contaba con Seiichi, y antes de que pudiera responder, algo cayó sobre el techo del carruaje. Seiichi miró y vio a un tipo vestido como un superhéroe. Cuando le preguntó quién era, se presentó como el héroe de la justicia, Gargant de ciertas victorias, y le pidió que lo recordara. Sin embargo, Seiichi simplemente lo etiquetó como otro raro más. Finalmente, Seiichi y las chicas llegaron a la Academia de Magia Aérea Barbet y Barnabas se ofreció a mostrarles el lugar. Él los llevó por la ciudad académica, y mientras los otros disfrutaban de las vistas, la burra glotona, Lulune, estaba ocupada atiborrándose de comida. Mientras tanto, dentro de la academia, Tanizuki y sus amigos estaban discutiendo sobre su estatus de marginados, cuando de repente se levantó, causando que sus amigos preguntaran qué pasaba. Ella dijo que podía oler algo familiar, y uno de los chicos preguntó si el olor era Seiichi. Tanizuki lo confirmó, diciendo que él era el único que podía usar la colonia con olor a basura. Más tarde, Seiichi y las chicas se reunieron en la oficina de Barnabas, y él explicó que los héroes Isekai del Imperio Kaiser estaban siendo tratados como parias porque sus habilidades superaban a las de la mayoría de los estudiantes allí. Luego se dio la vuelta y ordenó a Seiichi que se convirtiera en el salvador de la academia y mantuviera el orden en la escuela. Seiichi se sorprendió porque el viejo loco nunca le informó que convertirse en Superman era parte de la descripción del trabajo. Barnabas explicó que quería que él entrenara a algunos estudiantes para que se volvieran tan poderosos como él, incluso si no tenían protección de la trama, para que pudieran igualar a los héroes. Artoria luego preguntó qué papel tendría que asumir cada uno de ellos para mezclarse en la academia, y Barnabas estaba más que feliz de darles los roles, así que dijo que Siria y Lulun serían estudiantes, mientras Lulun le preguntaba a Seiichi qué pensaba de su atuendo.
Barnabas y Seiichi les dijeron que se veían bien. Esto hizo tan feliz a Seria que inmediatamente se puso como gorila y rompió su uniforme. Luego, el viejo pervertido dijo que Artoria sería profesora de aventureros, pero su imaginación de ella hizo que el anciano sangrara litros por la nariz, lo que provocó que Artoria le diera un golpe para hacerlo entrar en razón. Siguiendo adelante, dijo que Olga sería la asistente de Seiichi, y mientras hacía una pose linda para ellos, los asquerosos pedófilos comenzaron a alabarla con miradas emocionadas en sus rostros, así que una vez más Artoria castigó a Barnabas. Mientras Barnabas instaba a las chicas a dar lo mejor de sí, Seiichi las observaba y recordaba cómo había pasado de ser un perdedor patético a un conquistador todopoderoso, todo porque había comido la fruta de la evolución. Sin embargo, su monólogo sentimental fue interrumpido por Barnabas, quien le dijo que lo acompañara para presentarle a su clase. Le dijo a Seiichi que estaría a cargo de la clase F, pero le advirtió que los estudiantes eran problemáticos. Cuando intentó explicar más, la puerta se abrió repentinamente y lo golpeó contra la pared, sorprendiendo a Seiichi y a los demás. La maestra, que fue responsable de patear la puerta abierta, entró en la habitación y fue a hablar con Barnabas, quien había sido comprimido en papel. Después de recuperar su cuerpo, Barnabas se arrastró por los pies de la maestra mientras Artoria exigía saber quién era ella. Ella no pudo responder porque Barnabas se levantó todavía temblando y trató de hablar con la maestra, quien lo regañó por hacer novillos y dejar todo su trabajo al personal para manejar. Ella dejó caer la montaña de papeleo acumulado que tenía que firmar sobre su mesa, y casi asustó al viejo hasta la muerte cuando se le acercó y exigió saber cuál era su excusa. Barnabas explicó que estaba trabajando por el bien de la academia, pero ella le dijo que si le importaba la academia, debería empezar por terminar el papeleo. El viejo desgraciado parecía tener un deseo de muerte porque le preguntó si podía rebotar sus melones, lo que la enfureció tanto que le tiró todo el papeleo encima. Luego instruyó a un asustado Seiichi y a las chicas a seguirla, dejando al lascivo Barnabas y su cerebro frito enterrados hasta el cuello en una montaña de papeleo. Seiichi intentó hablar mientras caminaban por el pasillo, pero se asustó cuando ella de repente se detuvo y se dio la vuelta. Luego se disculpó por lo que había pasado en la oficina del director y se presentó como Beatrice Ronner, la ex profesora de la clase F. Esto sorprendió a Seiichi, por lo que ella explicó que el director le había instruido que lo apoyara como asistente del profesor de la clase. Luego señaló hacia la clase A y le dijo a Artoria y Lulune que se dirigieran en esa dirección, ya que se suponía que debían estar en esa clase. Lulune se quejó porque no quería separarse de su amado maestro, pero se fue corriendo emocionada cuando Beatrice mencionó que la cafetería estaba cerca de su salón, lo que hizo que Seiichi tuviera una expresión de incredulidad, ya que no podía creer lo rápido que el burro codicioso cambió y se puso de su lado al mencionar la cafetería. Artoria entonces se despidió de ellos mientras Beatrice pidió al resto que la acompañaran. Pero Seiichi preguntó si ella iba a hablar sobre él quitándole su trabajo. Beatrice no respondió de inmediato y apretó el archivo en su mano fuertemente, lo que asustó a Seiichi mientras se preguntaba si encontraría el mismo destino que Barnabas. Sin embargo, ella no explotó como él esperaba y admitió que no había podido sacar su verdadero potencial. Beatrice le dijo a Seiichi que, aunque todos en la academia los veían como niños problemáticos y una completa pérdida de recursos, ella creía en ellos. Añadió que, ya que el director lo había reconocido, ella confiaría en él con la esperanza de que ayudara a los estudiantes a sobresalir. Seiichi prometió hacer su mejor esfuerzo, y Seria y Olga le aseguraron que con Seiichi presente todo estaría bien. Pronto llegaron a la puerta de la clase F, y Seiichi se preguntó si podría manejar el trabajo, pero Seria le dio algunas palabras de aliento, lo que aumentó su confianza. Sin embargo, cuando abrió la puerta, fue golpeado en la cabeza por un lavabo que había sido colocado por los estudiantes, pero siguió adelante y entró al aula. Cuando llegó al frente de la clase, levantó la cabeza para dirigirse a la clase, pero se sorprendió al ver que solo había 4 estudiantes. Uno era un delincuente con un bate de clavos, otro era un chico con la cabeza descubierta. Primero un príncipe y la última una chica tsundere. La peor parte fue que todos parecían problemas mientras los miraba, y Seiichi empezó a preguntarse si Beatrice le había estado tomando el pelo cuando los llamó buenos estudiantes. El delincuente de cliché con el tupé golpeó su bate en el suelo, asustando a Seiichi, cuyo patético grito atrajo la atención de los demás estudiantes hacia él. Estaba esperando para ver qué sucedería, y ellos se le acercaron agresivamente, tratando de intimidarlo mientras se movían como muñecos de cabeza de burbuja. Mientras tanto, dentro de una cueva en el reino de los demonios, el cerdo Chris estaba hablando con el nariz verrugosa Helio a través de un orbe mientras discutían sus planes para resucitar al señor demonio. Helio dijo que necesitaban las emociones negativas de la desesperación de la humanidad, y le preguntó a Chris qué planes había implementado para lograr eso. Chris se rió como un maníaco y le informó que la Gran Orden del Diablo había ideado un plan para atacar la Academia de Magia Barbitur, después de lo cual canalizarían la desesperación de los padres que habían perdido a sus hijos para resucitar al señor demonio.
Helio lo elogió por su plan deliciosamente cocinado y mientras se reían como maníacos, Kreise fue repentinamente atado por 3 anillos dorados. Mientras luchaba por liberarse, exigió saber quién se había atrevido a atacarlo, y fue entonces cuando Demiros y Angria salieron de las sombras. Kreise preguntó qué hacían allí, así que Demiros reveló que planearon adelantarse a Barbitur ellos mismos, lo cual los sorprendió. Angria añadió que no podían confiar una tarea tan importante a un inútil perdedor constipado. Estoy de acuerdo, pero Kreise argumentó que él todavía estaba en proceso de planificar el ataque. Demiros luego le dijo que no había necesidad de preparación porque manejarían todo fácilmente. Los dos se alejaron dejando a Kreise atado mientras les suplicaba que lo liberaran, pero ignoraron sus gritos, y mientras se alejaban, Angria anunció que no podía esperar para deleitarse con los gritos de los niños. De vuelta en la clase F, el tormento de Seiichi continuaba mientras trataba temerosamente de presentarse al delincuente, quien disfrutaba del miedo que estaba infundiendo en el pobre Seiichi hasta que Beatriz lo llamó. Parecía como si se hubiera cagado en los pantalones cuando se volvió a mirarla, pero inmediatamente se acercó a ella e intentó adularla mientras se refería a ella como jefa Beatriz. Beatriz no parpadeó al golpearlo en la cabeza con su cuaderno, lo que le hizo gritar de dolor y caer al suelo. Seria y Oliga, que habían estado observando en silencio, se llevaron las manos a la cabeza, y Seria comentó cuánto le habría dolido el cerebro, suponiendo que tuviera alguno. El chico se levantó y se quejó de que Beatriz se había usado la esquina del libro para pegarle, pero ella le dijo que cerrara la boca y que él había sido el que buscó problemas. Cuando ella reveló que Seiichi era su nuevo maestro, el chico se volvió hacia él y preguntó por qué un hombre niño subdesarrollado sería su maestro, pero la respuesta de Beatriz fue una bofetada en la cara con su libro, que lo envió volando a su silla. Con todos acomodados en sus sillas, incluido el delincuente, Beatriz presentó a Seiichi como su nuevo maestro y a Oliga como su asistente. Después de las presentaciones de Seiichi y Oliga, ella presentó a Seria como su nueva compañera de clase, lo que hizo que los ojos del delincuente se convirtieran en corazones tan pronto como la vio. Luego saltó de su escritorio e intentó hacerse el chico malo seductor con ella, invitándola a salir en una cita. Pero Beatriz notó que lo único malo era su aliento pútrido que huele a gas venenoso. Luego les pidió que se presentaran, y el delincuente se presentó como Agnus Pasión, el aterrador tupé del infierno que había ganado 999 peleas. Seria estaba tan impresionada con su introducción que decidió presentarse y se transformó en su forma de gorila, lo que dejó a la clase en silencio. Entonces Seiichi inmediatamente les dijo que era magia y rápidamente la empujó fuera con la ayuda de Oliga. La siguiente persona era el chico de cabello gris, quien se presentó como Brud Kaiser, un príncipe del Imperio Kaiser. Pero mientras hacía sus presentaciones, Agnos se le acercó y comenzó a decirle que dejara de ignorarlo. Brud luego le dijo a Seiichi que, aunque estaban en la misma clase, él no estaba al mismo nivel que el matón de callejón de mente lenta, que no podía comprender nada, pero esto solo hizo que Agnos lo desafiara a una pelea. Seiichi intentó calmarlos, pero no escucharon hasta que Beatrice usó su cuaderno como una estrella ninja y les lanzó una mirada fulminante, lo que los hizo sentarse al instante. Luego fue el turno de la chica, pero parecía tan desinteresada que Seiichi tuvo que preguntar si tenía algo que decir. Aún sin mirarlo, ella dijo que su nombre era Helen Rosa, y cuando él preguntó si era todo, ella lo miró con desdén. Captando la indirecta, él pasó al tipo de la cabeza de oso, quien hizo una pose de superhéroe antes de presentarse como Bear Lutra usando un gran cartel. Le sorprendió a Seiichi que no pudiera hablar, pero a Seria le parecía lindo. Seiichi miró a sus extraños estudiantes y gritó, diciendo que no estaba seguro de poder manejar a este grupo de estudiantes salvajes. En otra parte del pasillo de la escuela, Kanizuke estaba tratando de encontrar a Seiichi olfateándolo como un perro. Cuando captó un olor de él, corrió en esa dirección, pero al doblar la esquina, chocó con Seto Eirin, la chica que le había preguntado sobre Seiichi antes. Ella se disculpó por golpearla, y Eirin preguntó por qué tenía tanta prisa, así que Kanizuke explicó que había olido las hormonas vírgenes de Seiichi, lo que hizo que Eirin saliera corriendo en su búsqueda antes de que Kanizuke pudiera decir algo más. Más tarde, en la clase F, Seiichi observó cómo Beatrice devolvía las pruebas calificadas de herboristería a los estudiantes. Agnos fue el primero en recibir el suyo, pero el tonto se atrevió a estar sorprendido cuando escuchó que había obtenido un 0 como si tuviera células cerebrales funcionales. Brud tomó el siguiente con una puntuación de 90 y Seiichi lo elogió. Cuando se llamó la puntuación de Baird, Seiichi recordó cómo fue regañado por Artoria por ser tan tonto que no podía diferenciar hierbas medicinales de hongos de maná. Él honestamente no podía creer que Baird fuera lo suficientemente inteligente como para sacar un 95 a pesar de parecer un tonto.
Agnus comenzó a quejarse de que Beard había obtenido una puntuación más alta que él, pero Brood le dijo que era porque él no había escrito respuestas estúpidas como él. Los dos empezaron a discutir sobre quién ganaría en una pelea, con Beard usando sus cartas para dar su opinión también, hasta que Beatriz golpeó la mesa con su libro, deteniendo a los idiotas a mitad de la discusión. Inmediatamente volaron a sus asientos con miedo, y Seiichi se preguntó qué tan aterradora era cuando mencionó el puntaje perfecto de Sienderlen. Helen no parecía importarle, pero Seria, que se había convertido en un gorila otra vez, le dijo que era inteligente. Cuando Seiichi se dio cuenta de esto, él y Oliga la sacaron del aula, dejando a los estudiantes para preguntar a Beatrice si era posible transformarse usando magia. Afuera en el pasillo, Seiichi le dijo a Seria que dejara de ponerse en modo gorila y asustar a sus compañeros de clase, y ella aceptó felizmente detenerse, haciendo que Seiichi se preguntara si el gorila musculoso realmente entendió lo que él le acababa de decir. Cuando volvió al aula, se encontró cara a cara con el pecho de Beatrice y dio un paso atrás para evitar causar un accidente embarazoso. Beatrice solo sonrió y preguntó si estaba interesado en observar las habilidades físicas de los estudiantes en una lección especial, a lo que él accedió. Mientras los estudiantes caminaban hacia la sala de entrenamiento, se preguntaban quién era Seiichi, y como habían notado que Seria parecía cercana a él, le preguntaron sobre él. Entonces Seria les dijo que era la esposa de Seiichi, dejándolos sorprendidos en una pose perfecta de JoJo. Brood luego preguntó quién era Oliga, y Seria dijo que ella era la hermana menor de Seiichi, pero cuando Helen preguntó si habían venido juntos, Seria explicó que también habían venido junto con la novia y la sirvienta de Seiichi. Esta revelación hizo que Agnus corriera a buscar a Seiichi para aprender sus técnicas extremas de ligue. Mientras observaban al idiota salir corriendo, Helen le preguntó a Seria si Seiichi era realmente una persona fuerte, y ella lo confirmó, diciendo que era súper fuerte. Mientras tanto, Seiichi, Oliga y Beatrice habían regresado a la oficina de Barnabas, y mientras acariciaba la barba, le preguntó qué pensaba Seiichi de sus nuevos estudiantes. Seiichi le dijo que eran únicos, pero no creía que fueran los estudiantes problemáticos que los había pintado. Barnabas siguió acariciándose la barba, mientras le decía a Seiichi que los estudiantes de la clase F eran diferentes de los demás estudiantes de la escuela, así que Seiichi le preguntó qué quería decir con eso. En lugar de responderle, Barnabas le preguntó si sabía el nombre con el que los otros estudiantes llamaban a los estudiantes de la clase F, y Seiichi tuvo que recordarle al hombre que acababa de llegar a la escuela, así que Beatriz le dijo que los llamaban el cadáver de los rechazados. Luego explicó que los estudiantes sufrían de un problema grave, lo cual hizo que Seiichi se preguntara qué tipo de problema les haría ganar tal nombre. Más tarde, los estudiantes finalmente llegaron al campo de entrenamiento, y justo cuando Helen les dijo que hicieran su mejor esfuerzo y demostraran a Seiichi que no eran inútiles, llegaron estudiantes de otra clase. Teobaldo, el hermano mayor de Brood, no perdió tiempo en insultarlos y degradarlos, diciéndoles que no eran dignos de respirar el mismo aire que él, y cuando Brood intentó hablar, lo interrumpió y le preguntó si estar con necios lo hacía sentir un poco más inteligente. Agnus luego se acercó a Theobald e intentó desafiarlo, pero Brood le dijo que se calmara, haciendo que Agnus argumentara que no se quedaría de brazos cruzados escuchando a un tipo con bolas de plástico hablando mal de ellos. Luego intentó atacar a Theobald, pero Ver lo detuvo, por lo que Theobald prometió mostrarles la diferencia entre Clays y los desertores de la escuela. Siria preguntó qué quería decir con clase S, así que Helen explicó que eran la clase superior en la academia. Theobald acababa de decirles que quien lo definiera sería aplastado cuando notó a Siria entre sus compañeros de clase. Se acercó a ella y le preguntó su nombre, que ella le dijo, y él declaró que ahora ella era su mujer. Sin embargo, Siria sonrió y le dijo que no podía estar con él porque ya tenía un nombre. Theobald pensó que la había entendido mal y le preguntó si realmente lo había rechazado, y Siria le dijo que se fuera al diablo. No podía creer que una chica lo hubiera rechazado y dijo que no había hombre mejor que él, pero Siria continuó enumerando las buenas cualidades de Seiichi y alabándolo, haciendo que Theobald se sintiera más pequeño con cada palabra. Agnus encontró su desagrado divertido y empezó a reírse de él, lo que hizo que Theobald se sintiera insultado, así que juró arreglar las cuentas con ellos. No siendo alguien que acepte un no por respuesta, Theobald intentó pedirle a Siria que fuera suya una vez más, pero ella dijo que no tan rápido, que él se quemó físicamente. Él intentó actuar con calma y fingir que no acababa de perder su dignidad, así que se dio la vuelta y empezó a alejarse con sus amigos. Antes de que pudiera ir lejos, Agnus lo detuvo, diciendo que era un cobarde por intentar huir. Theobald se dio la vuelta, diciéndole que no tentara su suerte, y dijo que había decidido dejarlos hasta la próxima competencia de clase. Les dijo que los iba a aniquilar y les pidió que esperaran una paliza récord. Cuando se alejaron, Seiichi entró, y cuando Siria lo llamó, Theobald miró hacia atrás y evaluó al hombre que ella afirmó era mejor que él. Seiichi se disculpó por llegar tarde a la clase, y cuando Beatrice notó las expresiones en sus rostros, preguntó qué pasaba. Lo ignoraron diciendo que no era nada y pidieron a Seiichi que comenzara la clase, así que les dijo que le mostraran su mejor habilidad y anunció que no usaría magia contra ellos.
A Helena no le gustó eso, así que cuando Agnus dijo que sería el primer retador, ella le dijo que retrocediera. Él trató de discutir con ella, pero al notar su cara de pocos amigos, hizo lo que se le dijo y retrocedió. Helen luego se giró para mirar a Seiichi antes de preguntarle si se estaba burlando de ella al decir que no iba a usar magia. Seiichi intentó explicarse, pero ella lo interrumpió diciendo que estaban evaluando sus habilidades y no al revés. Helen retrocedió y sacó sus espadas antes de atacarlo de frente, pero Seiichi pudo esquivar sus ataques fácilmente y logró empujarla hacia atrás. Estaba impresionado por su habilidad, pero preguntó por qué estaba tan enojada con él si aún no le había hecho nada. Mientras tanto, en el reino demoníaco, Daimiros y Angria caminaban lado a lado cuando Angria propuso que jugaran un juego para ver quién mataba a más estudiantes en la academia. Daimiros estuvo de acuerdo diciendo que había pasado un tiempo desde que vio a la princesa asesina en acción, y ella le dijo que le gustaría ver su poder de liberación. Sin embargo, él le advirtió que no sería fácil acabar con los estudiantes porque el santo mago Barnabas estaría allí. Pero Angria reveló que su corazón latía con emoción ante la idea de enfrentarse a alguien tan poderoso y se preguntó qué clase de terror y desesperación le mostraría. El partido entre Seiichi y Helen continuó, y ella siguió atacándolo con todo lo que tenía, sin darle la oportunidad de contraatacar. Él siguió esquivando sus ataques, pero cuando intentó atrapar una de sus espadas, falló y la espada lo atravesó, dejándolo atónito. Mientras Siria y Olga estaban preocupadas por él, Agnus y Brod elogiaron a Helen por demostrar su habilidad y defender su título de las doble espadas carmesí. Helen luego apuntó su espada hacia Seiichi y lo desafió a usar su magia antes de cargar contra él usando una habilidad llamada Embestida del Colmillo Gemelo, pero de alguna manera terminó cayendo y fue atrapada por Seiichi. Helen comenzó a luchar para salir de sus brazos, y Agnus no podía creer lo rápido que se había movido Seiichi. Mientras ella seguía luchando contra Seiichi, él accidentalmente tocó uno de sus complots, por lo que ella lo acusó de estar espiándola como un pervertido en secreto y lo golpeó en la cara, provocándole una hemorragia nasal. Agnus se rió y dijo que lo enfrentaría a continuación, pero Brud lo detuvo y sugirió que enfrentaran a Seiichi juntos. Luego Brud le preguntó a Seiichi si estaba de acuerdo, y aunque él aceptó, se preguntó si podrían trabajar juntos porque, por lo que había notado en clase, no se llevaban muy bien. Después de discutir entre ellos, Agnus fue el primero en atacar a Seiichi, pero él logró esquivarlo. Mientras esquivaba los ataques, Ver lo atacó desde la izquierda, pero él logró bloquear a tiempo. Siguieron atacando simultáneamente hasta que él se paró en el centro de la habitación, y los tres chicos atacaron al mismo tiempo, así que Seiichi les agarró las manos. Brud aprovechó la oportunidad para intentar golpear a Seiichi, pero no tenía idea de que había estado tomando lecciones de esgrima de Zoro hasta que Seiichi detuvo su espada con los dientes. Luego saltó en el aire y usó un círculo mágico para impulsarse hacia atrás mientras usaba una habilidad llamada Puño Relámpago, que era una imitación del movimiento de la palma budista de Sing de la película Kung Fu Hustle, y los derribó con una explosión que fue sentida por Barnabas en su oficina. Olga y Siria corrieron hacia Seiichi para elogiarlo, pero su pequeña celebración fue interrumpida por Agnus, quien golpeó sus puños contra el suelo mientras se llamaba a sí mismo un fracaso. Beatriz observaba a sus preciados estudiantes con ojos tristes mientras lloraban y se recriminaban por ser fracasos, y esto hacía que Seiichi se sintiera mal porque su implacable paliza era la causa de su estado actual, así que usó su visión mundial y descubrió que tenían una condición que les impedía activar la magia. Seiichi entonces recordó su conversación con Beatriz y Barnabas en su oficina, donde Beatriz le dijo que no podían usar magia. Ella explicó además que su incapacidad para usar magia había llevado a que fueran acosados por aquellos que podían, y él se dio cuenta de que habían perdido toda esperanza. Entendió su situación ya que solía ser el alcalde de Bullyville. Seiji luego se secó los ojos y anunció que iba a salvarlos, pero Agnus le dijo que dejara de mentir, exagerando innecesariamente. Sin embargo, Seiji prometió demostrarle al mundo que podían usar magia y hacer una pose extraña. Pensó en una forma de liberarlos y romper sus cadenas, y vio la imagen del presidente Lincoln. Seiji recordó que había usado el hechizo antes y casi activó el hechizo del presidente Link, pero lo detuvo inmediatamente. Lo intentó de nuevo y cuando lo entendió, extendió sus manos, activó el círculo mágico y creó un nuevo hechizo llamado Eventos que me llevaron a enseñar fracasos en otro mundo. Porque a diferencia de su terrible apariencia que cambió, su pésimo juego de nombres seguía siendo malo. Inmediatamente los estudiantes comenzaron a brillar y las cadenas que los ataban se rompieron. Así que una emocionada Helen intentó usar magia de fuego, y por primera vez en su vida pudo usar magia. Barba logró romper el suelo y Brud hizo una canción graciosa antes de usar Desastre de Otoño.
pero como era un idiota, cometió el mismo error que Seiji la primera vez que usó el hechizo, y casi se ahoga. Agnos fue el último y usó su dedo para producir fuego, pero el tonto se prendió fuego al tupé en el proceso. Entonces Brood lo ayudó a extinguirlo con el hechizo de desastre otoñal. Notaron que Helen se reía y se unieron a ella mientras celebraban sus nuevas habilidades, después de lo cual agradecieron a Seiji por ayudarlos, y prometieron perfeccionar sus habilidades todos los días, y por primera vez lo llamaron Sensei. Mientras tanto, afuera en los terrenos de la escuela, Artoria estaba ocupada leyendo cuando Kanazuki comenzó a olfatearla como si fuera un dulce, lo que la hizo sentir incómoda. Kanazuki entonces exigió saber por qué tenía el olor salvaje y bestial de Seiji, pero Artoria se fue corriendo pensando que había perdido la cabeza. Más tarde, en la cafetería, mientras Seiji y las chicas estaban ocupados regañando a Lulun por hablar con la boca llena, Kanazuki, que había estado pasando junto a ellos, se detuvo. Ella llamó el nombre de Seiji, lo que hizo que él se diera la vuelta, y en el momento en que él dijo su nombre, ella corrió hacia él y lo abrazó, sorprendiendo a todos excepto a Lulun, que estaba ocupada comiendo.